Siéntate, ponte cómodo en la silla, cúbrete con una manta, si el sereno de la noche ya está cayendo ahí donde estás. Toma un café, un té, lo que sea que calme el alma, porque la historia que voy a contar es larga y llena de curvas, como los caminos de tierra de aquí de los altos de Jalisco. Es una historia que guardé por mucho tiempo, fermentando dentro de mí como el pulque que hacía mi abuelo. Y si tú, que estás ahí escuchándome, todavía no formas parte de nuestra familia, aprovecha este comienzo para suscribirte al canal. Así, no pierdes el hilo, porque cada palabra que diré a continuación tiene su peso, su lugar, su razón de ser. Ahora, vamos a lo que importa. Vamos al día en que el mundo se puso de cabeza. El aire en la oficina del comandante Rivera era espeso y rancio, una mezcla del olor a papel viejo, el sudor de un día caluroso y el café recalentado que bebía en una taza desportillada con el escudo de la Policía Municipal de Lagos de Moreno. La hélice del ventilador de techo giraba lentamente, perezosa, cortando el bochorno en rebanadas somnolientas que no refrescaban a nadie. Yo estaba sentada en la silla de madera dura, con la espalda recta, sintiendo el sudor correr lentamente por mi espina dorsal. Mis manos, arrugadas y manchadas por el sol y la tierra, reposaban sobre 5 sobres blancos, perfectamente alineados sobre la madera oscura y rayada de su escritorio. El comandante Rivera, un hombre cuya barriga llegaba a la mesa antes que él, me miraba por encima de sus gafas de montura gruesa. Había una mezcla de impaciencia y lástima en su mirada, la misma lástima que veía en los ojos de todos desde que la noticia comenzó a extenderse por el pueblo como fuego en pasto seco. Doña Cinda, comenzó, con la voz pastosa de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Ya le dije que no puedo hacer mucho. Chismes de vecinos, pleitos por una cerca. Usted sabe cómo es la vida en el rancho. No es un caso para la policía. No dije nada, simplemente continué mirándolo, dejando que el silencio se estirara entre nosotros hasta volverse incómodo. Él suspiró, acomodando su peso en la silla que crujió en protesta. Mire, yo la respeto a usted, respeto la memoria de su difunto esposo, Nicanor, que en paz descanse, pero ¿qué quiere que haga? ¿Que arreste a don Julio porque desvió el agua del arroyo? ¿Que le dé una advertencia a Tonito Ramírez porque sus peones dejaron que el ganado pasara a su lado? Usted sabe que su familia es influyente. Se detuvo, esperando mi reacción. Permanecí inmóvil, un fósil de dignidad sentada en aquella silla. Mis ojos no parpadearon. Había ensayado ese momento en mi cabeza durante tantas noches de insomnio que mi cuerpo sabía exactamente cómo comportarse. Yo era la calma antes de la tormenta. No vine a hablar de agua ni de ganado, comandante. Mi voz salió firme, más clara de lo que esperaba. Años de tragarme las palabras habían, al parecer, fortalecido mis cuerdas vocales. Tomé el primer sobre con la punta de los dedos y lo deslicé por la mesa hasta él. Él miró el sobre, luego a mí, con el ceño fruncido en confusión. Con un gruñido, lo abrió. Sus ojos recorrieron el papel, primero con desinterés, luego con una curiosidad creciente y, finalmente, con incredulidad. Era el resultado de un análisis de embarazo positivo, con mi nombre, Lucinda Rosa Mendonza, y mi edad, 68 años, claramente impresos. Levantó la vista hacia mí con la boca ligeramente abierta. Doña Cinda, ¿esto es algún tipo de broma? Sin responder, deslicé el segundo sobre, y el tercero, el cuarto, y el quinto, todos idénticos. 5 resultados positivos, 5 confirmaciones de lo imposible. 5, dije con la voz baja pero cortante. Los médicos dicen que es un milagro, o una aberración, depende de a quién le preguntes. El comandante Rivera se reclinó en la silla, que gimió peligrosamente. Se quitó las gafas, las limpió en su camisa sudada. La lástima en su mirada había sido reemplazada por un asombro absoluto. Miraba mi vientre, cubierto por mi vestido floreado y raído, como si esperara verlo crecer ante sus ojos. Pero, ¿cómo? Con Nicanor ya fallecido hace 2 años, tartamudeó, perdido. Fue entonces cuando jugué mi última carta, la carta que transformaría el asombro en shock. Abrí la bolsa de cuero gastado que reposaba en mi regazo y saqué de allí otros 5 sobres, estos un poco más gruesos. Eran de un laboratorio en Guadalajara. Eso no es todo, comandante, dije, empujando los nuevos sobres en su dirección. Sé que parece una locura, un milagro, como dijo el padre, pero este milagro tiene nombre y apellido. De hecho, tiene 5.
Abrió el primero. Sus ojos se abrieron como platos. Leyó el nombre en voz alta, en un susurro ahogado. Paternidad. Julio Vargas. Dejó caer el papel como si quemara. Sus manos temblaban visiblemente cuando tomó el segundo. Gerardo Alvarado. El tercero. Antonio Ramírez. El cuarto. Alcalde Ramiro Orozco. El quinto y último papel ni siquiera necesitó abrirlo por completo. Sus ojos captaron el nombre y empujó la silla hacia atrás con una sacudida. El rostro pálido, desprovisto de color. Señor, Manuel Vargas, ¿el gerente del banco? Me miró fijamente, con la quijada caída, la respiración agitada. El ventilador de techo continuaba su giro inútil. El mundo de afuera, con su sol despiadado y el ruido lejano de un motor, parecía haber desaparecido. Solo existía aquella oficina, aquel silencio cargado de dinamita y la mirada de un hombre que veía el suelo desaparecer bajo sus pies. Yo, por primera vez en décadas, sentí una sonrisa genuina brotar en mi rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de vindicación. Una risa silenciosa que venía del fondo del alma, atravesando 42 años de silencios impuestos, de humillaciones tragadas en seco, de una vida entera siendo invisible. Quíntuples, comandante, anuncié, saboreando cada sílaba. Estoy embarazada de quíntuples, y según los análisis de ADN, cada uno es de un padre diferente. El comandante Rivera abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Solo me miraba, como si yo fuera una aparición, un espectro que había venido a atormentar no solo a él, sino a toda la estructura de poder de aquel pequeño universo de polvo y cactus que llamábamos hogar. En ese momento, yo ya no era la pobre viuda de Nicanor, no era la vieja Cinda del ranchito que se caía a pedazos. Era un enigma biológico, una bomba de tiempo social, un escándalo andante, y me sentí, por primera vez en la vida, poderosa. Ahora, dije, inclinándome hacia adelante, mi voz un susurro que resonó como un trueno en aquella habitación sofocante. ¿Usted cree que tenemos un caso para la policía? Para entender a la mujer de 68 años que se sentó frente al comandante Rivera, es necesario conocer a la joven de 17 que se casó con Nicanor Medina. Mi nombre es Lucinda Rosa Mendonza, y nací en este mismo pedazo de tierra seca donde vivo hoy, un pequeño rancho enclavado entre San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Aquí, el cielo es de un azul tan vasto que duele los ojos, y la tierra es roja, terca, agrietada por la sed. Fue aquí donde aprendí que la vida, al igual que la tierra, exige resiliencia. Mi madre, una mujer de pocas palabras y manos ágiles en la costura y la cocina, me enseñó lo que se esperaba de una mujer en los Altos de Jalisco en los años 60, obediencia, trabajo y silencio. La boca de una mujer, decía mientras remendaba un pantalón, fue hecha para rezar y para besar a los hijos, no para dar opinión. Aprendí la lección. Aprendí a guardar mis preguntas, mis sueños y mis tristezas en un rincón escondido del alma, como quien guarda el mejor mantel para una visita que nunca llega. Tenía 17 años cuando Nicanor Medina pidió mi mano. Era 10 años mayor, camionero, un hombre de presencia. Tenía un bigote espeso, una sonrisa que mostraba dientes de oro y la promesa de una vida estable. Mi padre, cansado de la faena y con otras 4 hijas que criar, vio en él la solución. Yo vi en él un escape de la rutina del rancho. Mal sabía yo que solo estaba cambiando una jaula por otra. Nicanor no era un hombre de agresiones físicas. Su crueldad era más sutil, más corrosiva. No usaba los puños, usaba el desprecio. Su mano no era pesada para golpear, pero su mirada sí lo era. Una mirada que me medía y siempre me encontraba en falta. Su voz no era de gritos constantes, sino de un tono bajo, cortante, que deshacía cualquier autoestima que yo intentara construir. ¿Quemaste los frijoles otra vez, Lucinda? Inútil. Esa ropa te hace parecer un saco de papas. ¿No tienes espejo en casa? ¿Qué entiendes tú de dinero? Tu lugar está en la estufa, y ni eso haces bien. Sus palabras eran como termitas, comiéndose la estructura de mi identidad por dentro, lentamente, hasta que solo quedaba una cáscara hueca. Me volví experta en anticipar sus humores. Por el sonido del motor del camión al llegar, ya sabía si la noche sería de silencio tenso o de críticas ácidas. Por la forma en que arrojaba las llaves sobre la mesa, adivinaba si había bebido un poco más de tequila y si su amargura se desbordaría sobre mí. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Sofía. Ellos fueron mi sol en días nublados. Por ellos, lo soportaba todo. Creaba un mundo de fantasía dentro de nuestra pequeña casa de adobe.
un refugio donde las palabras de su padre no podían alcanzarlos. Les contaba historias, cantaba canciones de cuna y les enseñaba a ver la belleza en la flor de cactus que se empeñaba en nacer en la sequedad. Pero crecieron. Mateo se fue a la capital a estudiar ingeniería, un genio con las computadoras, y Sofía se convirtió en enfermera en Guadalajara. Ellos escaparon. Yo me quedé. Nicanor envejeció, y su amargura se profundizó. Los viajes en camión se hicieron más cortos, y su presencia en casa, más larga y opresiva. Traía el olor de la carretera, de diésel y de soledad, y lo derramaba en cada rincón de la casa. Las traiciones, que antes eran susurradas por los vecinos, se volvieron descaradas. Ya ni siquiera se molestaba en esconderlas. Era otra forma de disminuirme, demostrar que yo no era suficiente. Y yo, fiel a lo que mi madre me enseñó, callé. Cosí mis heridas en silencio, recé mis novenas y continué sirviendo la cena puntualmente a las 7. 42 años. Es una vida entera andando de puntillas, midiendo cada palabra, cada gesto, una vida entera siendo la sombra de un hombre que proyectaba una oscuridad inmensa. Cuando murió, fue de repente, un infarto fulminante mientras dormía. Una mañana, me desperté y la fuente de mi angustia diaria estaba fría e inmóvil a mi lado. No hubo llanto, no hubo desesperación. Lo que sentí fue un vacío vertiginoso, un silencio tan profundo que zumbaba en mis oídos. La casa, que antes era una prisión, se convirtió en un mausoleo. No dejó nada más que deudas, algunas herramientas oxidadas y el olor a tequila barato impregnado en las cortinas. Mis hijos vinieron para el funeral. Mateo, ahora un hombre serio con sus propios hijos, intentó convencerme de ir a vivir con él a la ciudad. Sofía, con su corazón gentil, insistió en que fuera a Guadalajara, pero no podía. Aquel rancho, con todos sus recuerdos dolorosos, era lo único que era mío, era mi tierra. Dejar ese lugar sería como admitir que Nicanor había ganado, que había logrado borrar a Lucinda por completo. Entonces, a los 66 años, viuda y sola, comencé, por primera vez, a respirar por mi cuenta. Fue un aire extraño, enrarecido. La libertad, cuando llega demasiado tarde, tiene un sabor agridulce. Cuidé de mi pequeña plantación de agave, vendí queso en el mercado del pueblo y aprendí a arreglar la cerca y la gotera del techo. Descubrí una fuerza en mí que no sabía que existía, una fuerza que había sido sepultada bajo capas y más capas de no puedes, no sabes, no eres nada. Estaba en paz, una paz frágil, ganada con mucho esfuerzo. Pero la paz, para una mujer sola en el campo, es una invitación. Y pronto, los buitres comenzaron a rondar. No tardaron en darse cuenta de que la sombra de Nicanor ya no estaba allí para protegerlos de mí, o mejor dicho, para protegerme de ellos. La soledad en el campo tiene un sonido propio. Es el aullido del viento pasando por los cactus, el canto melancólico de una codorniz al atardecer, el crujir de la madera seca en la estructura de la casa. Después de que Nicanor se fue, aprendí a conversar con esos sonidos, a encontrar compañía en ellos. Durante casi 2 años, mi vida se resumió a un ritmo lento y predecible. Despertar antes del sol, cuidar de mis gallinas, trabajar la tierra, y por la noche, sentarme en el porche y ver las estrellas apoderarse del cielo inmenso. Era una vida sencilla y, por primera vez, era mía. Pero la noticia de una viuda solitaria en un pedazo de tierra con un pozo que nunca se seca, corre rápido en pueblos como el nuestro. Y la codicia tiene un olfato agudo. Los buitres no tardaron en aparecer, disfrazados de vecinos serviciales. El primero fue don Julio Vargas, dueño de la fábrica de ladrillos más grande de la región, un hombre de mediana edad, con una barriga prominente que estiraba sus camisas de marca y una sonrisa grasienta que no alcanzaba sus ojos pequeños y calculadores. Era hermano de Manuel Vargas, el gerente del Banco del Pueblo, lo que le daba un aire de poder intocable. Don Julio apareció un día en mi puerta con una cesta de frutas, hablando de los buenos tiempos, de cómo él y Nicanor solían beber juntos. Pura mentira. Nicanor no tenía amigos, solo compañeros de copa. Doña Cinda, esta tierra es muy grande para que usted la cuide sola, dijo, mirando a su alrededor con un aire de falso pesar. Debe ser una carga. Yo podría quitarle ese peso de encima. Le hago un precio justo de amigo. El precio justo que ofreció era una miseria, un insulto. Él sabía que Nicanor había dejado deudas en el banco de su hermano. Estaba apostando a mi desesperación. Me negué educadamente. A partir de ese día,
Mi vida comenzó a complicarse. La pequeña zanja que traía agua de un arroyo cercano a mi plantación apareció misteriosamente bloqueada por piedras y escombros. Los compradores de agave que siempre negociaban conmigo de repente dejaron de aparecer, diciendo que habían oído que mi cosecha tenía una plaga. Eran pequeños sabotajes, imposibles de probar, pero que me asfixiaban económicamente poco a poco. Don Julio estaba tratando de matarme de sed, para luego comprar mi tierra por un sorbo de agua. El segundo buitre era Gerardo Alvarado, conocido por todos como El Jero. Era más joven, cerca de los 50, y se creía un conquistador. Tenía una sonrisa fácil, el cabello canoso peinado hacia atrás con encanto, y la reputación de administrar la mitad de los arrendamientos de la región, a menudo usando métodos que rozaban la extorsión. El Jero no quería mi tierra, parecía quererme a mí. Comenzó a pasar por mi rancho con frecuencia, siempre con una excusa. Vine a ver si necesita ayuda con la cerca, doña Cinda. Le traje un pan dulce que hizo mi hermana. Usted parece tan sola. Sus conversaciones estaban llenas de cumplidos pegajosos e insinuaciones que me ponían la piel de gallina. Hablaba de cómo una mujer, todavía tan guapa, no debería vivir sin la protección de un hombre. Su protección, su presencia era una invasión. Se apoyaba en mi puerta como si fuera el dueño del lugar, su mirada recorriendo mi cuerpo de una manera que me hacía sentir sucia. Yo lo esquivaba, daba respuestas cortas, intentaba dejar claro mi desinterés. Pero él no entendía, o fingía no entender. Para hombres como el Jero, no, es solo el comienzo de una negociación. Veía mi viudez no como un estado, sino como una vacante por llenar. El tercero y quizás el más peligroso era Antonio Ramírez, o Tonito, hijo de una de las familias más ricas y temidas de Los Altos. Era la arrogancia en persona. Joven, en sus 30, guapo de una manera cruel, trataba la región como su patio de recreo particular. Pasaba por las propiedades con su camioneta cara, levantando polvo y desprecio. Tonito no quería mi tierra, y no me quería a mí. Quería demostrar quién mandaba. Su ganado accidentalmente invadía mis tierras, comiéndose parte de mi pequeña siembra de maíz. Sus peones, siguiendo órdenes, dejaban las tranqueras abiertas. Cuando iba a reclamar, se reía en mi cara. Tranquila, viejita, es solo un poco de pasto. Mis bueyes tienen hambre. Me llamaba viejita, con un desdén que hería más que cualquier perjuicio material. Era una forma de borrarme, de reducirme a una figura insignificante y frágil, que podía pisotear sin consecuencias. Ellos eran la cara moderna de la misma opresión que sufrí con Nicanor. Don Julio, con su avaricia fría. El Jero, con su deseo depredador. Tonito, con su poder arrogante. Y no actuaban solos. Frecuentemente los veía juntos en la cantina del pueblo, riendo, bebiendo, y yo sabía que yo era el tema. La viuda terca, la vieja loca, que no conocía su lugar. También estaba el alcalde Ramiro Orozco, un hombre que solo aparecía en época de elecciones para besar bebés y prometer carreteras asfaltadas. Era amigo de todos ellos, parte del mismo club de hombres que decidían el destino de todos nosotros. Ignoraba mis quejas sobre el agua, sobre el ganado, sobre el acoso. Para él, yo era invisible. Estaba acorralada, económica, social y psicológicamente. La paz que había conquistado estaba siendo erosionada día tras día. Me sentía como en los peores días con Nicanor, solo que ahora el monstruo no dormía a mi lado. Me rodeaba por todas partes. Yo rezaba, le pedía a Dios fuerza, una solución, pero las respuestas no venían del cielo. Tendrían que venir de la tierra, de mi rabia, solo que aún no sabía cómo transformarla en un arma. El calor de mayo en Jalisco es algo físico. Te presiona, te aplasta, te quita el aliento y hace que el mundo tiemble en una neblina polvorienta. Era uno de esos días. El sol golpeaba la tierra roja con tanta fuerza que el suelo parecía sangrar. Estaba en mi pequeña plantación de agave, el único cultivo que realmente resistía la sequía y que me daba algo de dinero. Estaba deservando, con el sudor corriéndome por la cara y mezclándose con el polvo, cuando la camioneta plateada de Tonito Ramírez se detuvo al borde del camino, levantando una nube de polvo que me cubrió y me hizo toser. No estaba solo. Don Julio bajó por el lado del pasajero, ajustándose su camisa cara, y el Jero salió del asiento trasero, con su sonrisa de siempre. Los tres, juntos. Se me hizo un nudo en el estómago. Verlos a los tres allí, parados junto a mi cerca, parecía una jauría de coyotes rodeando a una oveja solitaria. Dejé la azada y caminé lentamente hacia ellos,
limpiándome las manos en el delantal. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro mi corazón latía descontrolado. ¿Sí, señores?, pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía. Tonito fue el primero en hablar, apoyando una bota cara en el alambre de púas de la cerca. Doña Cinda, justamente estábamos hablando de usted, de cómo está trabajando duro bajo este sol. No es vida para una dama de su edad. El sarcasmo goteaba de cada palabra. Es mi vida, respondí, seca. Don Julio dio un paso al frente, con su aire de hombre de negocios razonable. Cinda, sea sensata. Su plantación se está muriendo. Todo el mundo lo sabe. La tierra ya no vale nada. Mi oferta sigue en pie, pero no por mucho tiempo. Piénselo como un acto de caridad. No necesito su caridad, don Julio, y mi plantación no se está muriendo. Tiene sed, porque alguien bloqueó mi acceso al agua, dije, mirándolo directamente a los ojos. Él soltó una risita. Los accidentes ocurren, Cinda. Deslizamientos de tierra. La naturaleza es impredecible. Fue el turno de Elgero. Se acercó más a la cerca, su voz baja e insinuante. Lo que quieren decir, Cindita, es que la vida sería mucho más fácil para usted si tuviera un hombre que se encargara de las cosas. Un hombre que supiera cómo lidiar con accidentes. Un hombre que pudiera garantizar que su agua corra libremente, que su ganado esté seguro, que usted duerma tranquila por la noche. Me guiñó un ojo. La náusea subió por mi garganta. Era una amenaza velada, una propuesta asquerosa, una demostración de poder coordinada. Estaban allí, los tres, acorralándome, cada uno ofreciendo su propia versión de veneno. La ruina financiera, la sumisión física, la humillación total. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue miedo, fue una rabia fría, cristalina, la misma rabia que había tragado durante 42 años con Nicanor, pero ahora tenía un sabor diferente. Ya no era una rabia pasiva, de víctima, era una rabia activa, cortante, la rabia de quien no tiene nada más que perder. Agradezco la preocupación de los señores, dije, y mi voz salió tan helada que podría haber congelado el sudor en sus frentes, pero sé cuidarme sola. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Les di la espalda y comencé a caminar de regreso a mi plantación. Fue un acto de desafío, y a ellos no les gustó. «¡No nos dé la espalda, vieja!». La voz de Tonito restalló como un látigo. Me detuve, pero no me di la vuelta. «Se va a arrepentir de su arrogancia, Lucinda», dijo don Julio, su voz ahora sin ningún rastro de falsa cordialidad. «Va a terminar suplicando por mi oferta». «Veremos quién suplica, Cinda», susurró Elgero. «Las noches en el campo son largas y solitarias. Quizás un día venga a hacerle compañía». Esa última frase fue la gota que derramó el vaso. La violencia de la sugerencia, la imagen que conjuró en mi mente, encendió la mecha. Me di la vuelta lentamente, mis ojos fijos en los de ellos. No dije una palabra, simplemente los miré, uno por uno. Dejé que vieran en mis ojos no el miedo que esperaban, sino una promesa de que aquello no se quedaría así. Rieron, incómodos con mi silencio. Subieron a la camioneta y se fueron derrapando, dejándome nuevamente cubierta de polvo. Me quedé allí, parada en medio de mi campo de agave, el sol quemando mi piel, el sabor a tierra en la boca. La humillación era un sabor amargo, familiar, pero debajo de ella, algo nuevo burbujeaba, una determinación feroz. Creían que era débil, vieja, sola. Me veían como una presa fácil. Acababan de cometer el mayor error de sus vidas. No sabían que la mujer que Nicanor pasó 42 años tratando de quebrar estaba hecha del mismo material que la tierra de Jalisco, dura, resiliente y capaz de hacer florecer espinas afiladas cuando la pisotean. Esa tarde, la guerra fue declarada, una guerra silenciosa que lucharía con las únicas armas que tenía, mi inteligencia, mi tiempo y la justa ira de una mujer llevada a su límite. Aún no sabía cómo, pero haría que Julio Vargas, Gerardo Alvarado y Antonio Ramírez, y todos sus cómplices, se arrepintieran del día en que subestimaron a la viejita del rancho. La noche que siguió a la visita de los 3 buitres fue la más larga de mi vida. El silencio de la casa ya no era pacífico, era amenazador. Cada crujido de la madera, cada susurro de hojas afuera, me hacía sobresaltar. La insinuación de Elgero resonaba en mi cabeza. Las noches en el campo son largas y solitarias. Cerré la puerta con llave, las ventanas, y arrastré una cómoda vieja para bloquear la entrada. Me senté en la oscuridad de la cocina, con un cuchillo de pelar papas en la mano, sintiéndome ridícula y aterrorizada al mismo tiempo.
La policía no era una opción. El comandante Rivera era un hombre débil, más preocupado por no buscarse problemas con los poderosos que por hacer justicia. Denunciarlos sería inútil. Lo negarían. Me llamarían loca, vieja senil y rencorosa. Y la situación solo empeoraría para mí. Estaba sola en esta lucha. La rabia me mantenía despierta. Ardía en mi pecho, una llama que me calentaba y me consumía. Repasaba la escena en mi cabeza. La arrogancia de ellos, el desprecio en sus ojos. Me veían como un objeto, un pedazo de tierra por conquistar, un cuerpo por usar, una molestia por eliminar. Y lo peor de todo, se sentían con el derecho que el dinero, el apellido y el simple hecho de ser hombres les confería. Llegó la madrugada, tiñendo el cielo de tonos grises y rosados. No había dormido. Estaba exhausta, pero mi mente trabajaba sin parar. Necesitaba un arma que no esperaran, un arma que no fuera un cuchillo o una pistola, sino algo que los golpeara donde más les dolía, en su reputación, en su estatus, en su orgullo de machos. Me levanté e hice un café fuerte. El olor familiar me trajo un poco de claridad. Mientras el sol salía, iluminando el polvo que danzaba en el aire de la cocina, comencé a pensar, ¿qué temían más estos hombres? El escándalo. Perder el respeto de la comunidad, de sus esposas, de sus socios. Construyeron sus vidas sobre una fachada de respetabilidad. Don Julio era un pilar de la iglesia local. El Jero se hacía pasar por un hombre de familia ejemplar. Tonito cargaba con el peso de un apellido que debía mantenerse limpio. El alcalde Orozco vivía de su imagen pública. El banquero, el señor Vargas, dependía de la confianza de sus clientes. Necesitaba algo que pudiera destruir esa fachada, algo tan impactante, tan inesperado, que los dejara sin defensa. La verdad no era suficiente, pues mi verdad era la palabra de una viuda pobre contra la de ellos. Necesitaba una verdad más grande, una verdad que yo misma crearía. La idea no vino como un rayo, vino como una semilla diminuta, plantada por casualidad. La semana anterior, mi nieta, la hija de Mateo, me había llamado por video. Estaba embarazada de su primer hijo y me mostraba, emocionada, las imágenes del ultrasonido en la pantalla del celular. Mira, abuela, se puede ver la cabecita y las manos. Aquellas imágenes en blanco y negro, fantasmagóricas y llenas de promesa, se quedaron en mi mente. En ese momento, en mi cocina, el recuerdo volvió, y con él una idea absurda, loca, tan improbable que me hizo reír en voz alta, un sonido ronco y extraño en el silencio de la mañana. ¿Y si dijera que estaba embarazada? La idea era tan ridícula que casi la descarté de inmediato. Una mujer de 68 años, embarazada. Todos se reirían de mí, me internarían en un manicomio. Pero, ¿y si pudiera hacer la historia creíble? O al menos, lo suficientemente creíble como para plantar la semilla de la duda. ¿Y si no fuera solo un hijo? Un hijo podría ser un accidente, un milagro extraño. Pero, ¿y si fueran más? ¿Gemelos? ¿Trillizos? Lo absurdo de la situación sería su mayor fuerza. Cuanto más increíble, más hablaría la gente. ¿Y si la paternidad fuera disputada? La semilla comenzó a germinar, a echar raíces, a transformarse en un plan audaz. No sabía los detalles. No sabía cómo conseguiría las pruebas, cómo sostendría la mentira. Pero la esencia del plan estaba allí, brillando en mi mente exhausta como una brasa en la oscuridad. Usaría el mayor tabú, la mayor fuente de poder y vergüenza en nuestra sociedad, la paternidad. No los acusaría de robar mi agua o de acosarme. Los acusaría de haberme embarazado, a todos ellos. La acusación era tan íntima, tan escandalosa, que los forzaría a reaccionar. Negar vehementemente solo los haría parecer más culpables a los ojos del chisme del pueblo. Era un plan peligroso. Estaría poniendo mi propia reputación, lo poco que me quedaba, en la línea de fuego. Me convertiría en el centro de un circo. ¿Pero qué tenía que perder? Mi dignidad ya había sido pisoteada por ellos, mi paz, destruida. Todo lo que me quedaba era la oportunidad de luchar. Miré mis manos, las mismas manos que habían sembrado maíz, hecho tortillas, cuidado de hijos y enterrado a un marido. Eran manos de una sobreviviente, y todavía tenían fuerza para una última siembra. Esta vez, no plantaría agave, plantaría el caos, un caos calculado, que crecería y estrangularía las malas hierbas que intentaban apoderarse de mi jardín. El sol ya estaba alto cuando tomé mi decisión. Tomé el teléfono y marqué el número de mi hijo, Mateo.
en la Ciudad de México. «Mijo», dije cuando contestó con voz soñolienta, «necesito tu ayuda. Es sobre computadoras y sobre crear algo que no existe». El viaje en autobús a la Ciudad de México fue largo y agotador. Los paisajes áridos de Jalisco dieron paso al verde del altiplano central y luego a la mancha gris e infinita de la capital. Nunca me gustó la ciudad. El ruido, la prisa, el aire pesado. Todo en mí pedía la vasta y silenciosa extensión de mi rancho. Pero la necesidad me llevaba lejos de casa. Mateo, mi hijo, vivía en un apartamento moderno en un barrio bullicioso. Era lo opuesto a mí, un hombre de ciudad, inmerso en la tecnología, cuya vida transcurría a través de pantallas luminosas. Me recibió con un fuerte abrazo y una mirada preocupada. Rara vez salía del rancho, y una visita inesperada significaba problemas. «Abuela, ¿qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó, guiándome hacia un sofá suave que parecía tragarme. No me anduve con rodeos. Le conté todo, sobre don Julio, el Jero, Tonito, sobre el alcalde y el banquero, sobre el agua, las amenazas, la humillación. Con cada palabra, el rostro de Mateo se ensombrecía, la preocupación dando paso a una ira contenida. Había heredado el sentido de la justicia de mi difunta hija, su madre, pero también mi terquedad. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo tiempo, caminando de un lado a otro en la sala. «Voy a ir contigo a Lagos de Moreno. Voy a hablar con esos». Se detuvo, buscando una palabra que pudiera decir frente a mí. «Voy a encargarme de ellos». «No, mijo», dije con calma. «Si vas allá, será tu puño contra su poder. Terminarás preso o herido, y nada cambiará. No vine aquí a pedir un guardaespaldas. Vine a pedir un falsificador». Se detuvo y me miró, confundido. «¿Un qué?». Fue entonces cuando le revelé mi plan. El embarazo, los quíntuples, los 5 padres. Mientras hablaba, la expresión de Mateo cambiaba de confusión a shock, de shock a incredulidad, y finalmente a una especie de admiración aterrorizada. «Abuela, ¿te has vuelto loca?», dijo, sentándose frente a mí. Esto es lo más insensato que he oído en mi vida. Te van a destruir. Van a probar que es mentira en 5 minutos. «¿Cómo?», pregunté. «¿Cómo lo van a probar? ¿Me van a obligar a hacerme un examen médico? ¿Quién creería a un médico pagado por ellos? Para entonces, la historia ya se habrá extendido. La duda ya estará plantada. El escándalo no necesita ser verdad, Mateo. Solo necesita ser ruidoso». Le expliqué la lógica detrás de mi locura. En un pueblo pequeño, la percepción es la realidad. El chisme es más poderoso que la ley. No necesitaba ganar en un tribunal. Necesitaba ganar en la opinión pública, en la cantina, en el mercado, en la puerta de la iglesia. Necesito pruebas, Mateo. Pruebas que parezcan lo suficientemente reales como para iniciar el incendio. Recuerdo a tu prima mostrándome su ultrasonido. Esas fotos. ¿Puedes hacer algo así? ¿Con mi nombre? Me miró, con los ojos muy abiertos. Era ingeniero de software, un hombre de lógica y códigos. Lo que le estaba pidiendo era que usara su conocimiento para crear una ficción. «Abuela, eso es fraude. Es ilegal», susurró. «¿Que ellos desvíen mi agua es legal?», repliqué. «¿Que me amenacen en mi propia tierra es legal? A veces, para luchar contra monstruos, tenemos que crear los nuestros». Mateo se pasó la mano por el cabello, un gesto de ansiedad que conocía desde que era un niño. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando el caótico tráfico de abajo. Sabía que estaba pidiendo mucho. Le estaba pidiendo que arriesgara su integridad, que entrara en un juego peligroso. «¿Por qué quíntuples, abuela?», preguntó sin darse la vuelta. «¿Por qué tan exagerado?». «Porque la exageración es el punto», respondí. «Un embarazo a los 68 años es un milagro extraño. Quíntuples es un evento bíblico. Es tan absurdo que nadie sabrá cómo reaccionar. Y uno para cada uno de ellos. Don Julio, el Jero, Tonito, el alcalde Orozco y el banquero Vargas. Un ajuste de cuentas para cada uno que intentó pisotearme». Se dio la vuelta y me miró. Había un nuevo brillo en sus ojos. La vacilación estaba dando paso a la comprensión. Estaba empezando a ver la belleza salvaje de mi plan, la simetría poética de mi venganza. «¿Y las pruebas de ADN?», preguntó, ya entrando en modo de resolución de problemas. «Eso es imposible de falsificar. Los resultados de un laboratorio. No necesitamos falsificar el resultado», expliqué. «Necesitamos falsificar el papel, un documento que parezca oficial, de un laboratorio de Guadalajara. Nadie en el pueblo va a llamar al laboratorio para verificar. En el momento en que aparezca ese papel,
El daño estará hecho. La palabra paternidad ligada a sus nombres será la bomba. Se quedó en silencio de nuevo. Luego, caminó hacia su computadora, se sentó y comenzó a teclear. La pantalla se llenó de imágenes, códigos, ventanas. Existen bancos de imágenes de ultrasonido, dijo, más para sí mismo que para mí. Puedo tomar una imagen genérica, de múltiples fetos, y editar los datos. Poner tu nombre, el nombre del médico, la fecha. Se detuvo y me miró. Para los informes del laboratorio, puedo replicar el diseño, el logo. Necesito el nombre de un laboratorio real de Guadalajara para darle credibilidad. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. Lo había entendido. Estaba dentro. Mi primer aliado. Voy a ayudarte, abuela, dijo, con voz firme. Pero tienes que prometerme una cosa. Si esto se vuelve demasiado peligroso, si se sale de control, te retirarás. Tendremos un plan B. El único plan B, mijo, es ganar, respondí. Pasamos los 2 días siguientes encerrados en su apartamento. Fue como ver trabajar a un mago. Me mostró cómo manipulaba las imágenes, cómo creaba documentos que parecían indistinguibles de los reales. Era un artista, y su lienzo era digital. Mientras él trabajaba en los detalles técnicos, yo trabajaba en la actuación. Necesitaba aprender a actuar como una embarazada. Comencé a caminar más despacio, a poner la mano en la espalda como si sintiera dolor. Practiqué una expresión de sorpresa y confusión, la máscara que usaría para el mundo. Cuando regresé a Jalisco, no solo llevaba una maleta con ropa. En mi bolso, dentro de un sobre marrón, estaban las semillas de mi caos. 5 imágenes de ultrasonido mostrando 5 pequeñas manchas de vida, y los borradores de 5 informes de paternidad, esperando solo los nombres de los padres para ser impresos. La guerra estaba a punto de comenzar. De vuelta en el rancho, el silencio parecía diferente. Ya no era amenazador, era expectante. El escenario estaba listo, y necesitaba prepararme para mi papel. Una mentira tan grande no se sostiene solo con papeles falsos. Necesita una actuación convincente. Y para eso, necesitaba un aliado más. Alguien del mundo de la medicina, que pudiera darme los detalles que harían mi historia creíble. Pensé en mi nuera, la esposa de Mateo. Pero ella era enfermera en Guadalajara, e involucrarla sería arriesgado. Necesitaba a alguien local, alguien con acceso a información y con sus propios motivos para querer ver tropezar a los poderosos del pueblo, y sabía exactamente a quién buscar. Ana era una joven enfermera que trabajaba en el pequeño centro de salud de San Juan de los Lagos. La conocía desde niña. Su familia era humilde, y ella había estudiado con mucho sacrificio. Ana era callada, observadora, y llevaba una tristeza en la mirada que iba más allá de su edad. Años atrás, su padre había perdido sus tierras en una negociación amistosa con don Julio, después de una serie de deudas misteriosamente acumuladas en el banco del señor Vargas. La familia nunca se recuperó. Albergaban un resentimiento silencioso, la herida de una injusticia que nunca pudieron probar. Quedé en encontrarla en la plaza del pueblo, al final de la tarde, cuando el movimiento disminuía. Nos sentamos en un banco de hierro bajo un árbol frondoso. Fui directa. Le conté lo que los hombres me estaban haciendo y, sin revelar todos los detalles de mi plan, le dije que necesitaba ayuda para protegerme. Necesito saber cosas, Ana, dije en voz baja. Cosas sobre el embarazo. Especialmente un embarazo. Inusual. En una mujer de mi edad. Me escuchó con atención, sus ojos oscuros estudiando mi rostro. Vi la desconfianza inicial dar paso a una curiosidad cautelosa. ¿Por qué, doña Cinda?, preguntó. ¿Qué está planeando? Justicia, mi niña. A mi manera, respondí. No le pedí que hiciera nada ilegal. Solo pedí información. Y ella, quizás viendo en mi desesperación un eco de la impotencia de su propio padre, comenzó a hablar. Me explicó sobre los síntomas, las náuseas matutinas, el cansancio extremo, los dolores de espalda. Habló sobre los términos médicos, sobre los procedimientos, sobre lo que un médico diría en una situación como esa. Un embarazo a su edad, naturalmente. Es imposible, dijo, escéptica. Solo con tratamiento de fertilidad. Y aún así, sería un caso en 1.000.000. Exacto, dije. Un milagro. Eso es lo que voy a decir. Un milagro inexplicable. Ana me dio una clase. Me enseñó a describir los síntomas con precisión. Me enseñó a hablar sobre la sensibilidad en los senos, sobre el antojo de comidas extrañas, sobre los mareos. Me dio un vocabulario que no poseía, el lenguaje que daría autenticidad a mi ficción. La barriga, doña Cinda.
dijo, mirando mi vientre plano. Eso será un problema. Usted necesitará volumen. Juntas, en mi casa, la noche siguiente, creamos mi barriga. Usamos capas de tela, cojines pequeños, moldeados de una forma que pareciera natural bajo mi vestido suelto. Creamos varias, de diferentes tamaños, para simular el crecimiento a lo largo de las semanas. Era un trabajo artesanal, una escultura de mentiras. Ana se convirtió en una visitante frecuente en mi rancho, siempre con un pretexto, un pan dulce o un remedio para la presión. Me traía información del centro de salud, escuchaba las conversaciones, los chismes. Me contó que la esposa de don Julio llevaba años en tratamiento para embarazarse, sin éxito. Me contó que la hija del alcalde Orozco se había escapado de casa con un peón, causando un escándalo que él sofocó. Me contó que el Jero era conocido entre las enfermeras por sus piropos y miradas incómodas. Cada información era una pieza del rompecabezas, un ladrillo en la muralla que estaba construyendo. Con la ayuda de Mateo a distancia y de Ana a mi lado, el personaje de Doña Cinda, la embarazada milagrosa, comenzó a tomar forma. Cambié mi rutina. Empecé a caminar más despacio, con la mano apoyada en la base de la espalda. Comencé a usar vestidos más anchos. En el mercado pedía ayuda para cargar mis bolsas, algo que mi orgullo nunca había permitido. Rechazaba un sorbo de café, diciendo que el olor me daba náuseas. La gente comenzó a notarlo. Primero, fueron las miradas curiosas. Luego, los susurros. ¿Viste a Doña Cinda? Parece que engordó. Anda rara, siempre cansada. No le dije nada a nadie. Simplemente dejé que las semillas de la especulación crecieran. Estaba construyendo la base, preparando el terreno. El primer acto de mi teatro estaba en marcha. No solo estaba fingiendo un embarazo, lo estaba encarnando. La barriga falsa bajo el vestido comenzó a parecer parte de mí. La actuación era tan constante que a veces yo misma casi creía mi mentira. Y mientras construía mi personaje, también observaba a mis enemigos. Anotaba en un cuaderno viejo cada vez que la camioneta de Tonito pasaba, cada vez que veía a don Julio en el pueblo, cada vez que el Jero disminuía la velocidad al pasar por mi cerca. Documentaba cada pequeña transgresión, cada mirada, cada palabra. Estaba juntando municiones. La alianza con Ana fue crucial. No era solo una fuente de información. Era un recordatorio de que no estaba sola. Había otras personas heridas por el mismo veneno. Mi lucha no era solo mía, era por ella, por su padre, por todas las demás personas que habían sido silenciadas y disminuidas por aquellos hombres. Eso le dio a mi plan un propósito mayor que la simple venganza. Lo transformó en un acto de resistencia. El primer paso para propagar un incendio es crear una chispa. Y en nuestro pueblo, la mejor caja de cerillos era el mercado de los domingos, en la plaza de San Juan de los Lagos. Era allí donde las noticias nacían, se transformaban y morían. Era el corazón social de nuestra comunidad. Aquel domingo, me preparé con el cuidado de una actriz antes de salir a escena. Me puse un vestido floreado muy ancho, que disimulaba y al mismo tiempo insinuaba la barriga falsa que Ana me había ayudado a ajustar. Estaba perfectamente posicionada, dándome un volumen sutil, pero perceptible, de unos 3 o 4 meses de gestación. Me puse un poco de polvo de arroz en la cara para parecer más pálida, y caminé más despacio de lo normal. Llegué al mercado y comencé mi rutina de siempre, yendo de puesto en puesto, pero hoy mi misión era otra. Necesitaba ser vista, y necesitaba ser vista en el estado adecuado. Me detuve en el puesto de doña Elodia, la mayor chismosa de la región, una mujer cuyas palabras viajaban más rápido que el viento. Estaba examinando unos tomates cuando, de repente, me llevé la mano a la boca y me incliné hacia adelante, como si fuera a vomitar. Hice una mueca de náuseas, respiré hondo y me apoyé en el puesto. «Doña Cinda, ¿está usted bien?», preguntó Elodia, sus ojillos brillando de curiosidad. Estoy bien, dije, con voz débil. Es solo un malestar. El olor del pescado frito de allá adelante. Últimamente ciertos olores me revuelven el estómago». Elodia me miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en mi barriga. Vi el engranaje de la especulación comenzar a girar en su mente. Una mujer de mi edad, con náuseas matutinas. La conclusión era absurda, pero demasiado deliciosa para ser ignorada. «Quizás sea el calor, querida», dijo, pero su tono era de quien no creía en su propia excusa. Compré mis tomates y seguí adelante, sabiendo que la chispa había sido encendida. Continué mi actuación por todo el mercado.
Pedí sentarme un poco en el puesto de quesos, quejándome de mareos. Rechacé la muestra de chorizo que don Roberto me ofreció, diciendo que mi estómago no andaba bien para cosas grasosas. Cada pequeño acto era una gota de gasolina en la hoguera del chisme. Al final de la mañana, podía sentir las miradas en mi espalda. Los susurros me seguían como un enjambre de abejas. ¿Viste a Cinda? ¿Qué tendrá? ¿Será una enfermedad? El anzuelo estaba en el agua. Ahora era esperar a que los peces gordos mordieran. Y mordieron. El martes, el Jero pasó por mi camino. Disminuyó la velocidad de su camioneta, el codo fuera de la ventana, y me observó por un largo rato mientras yo regaba mis flores. Me aseguré de agacharme con dificultad, con la mano en la zona lumbar. No dijo nada, solo me miró con una expresión extraña, una mezcla de diversión e intriga, y siguió su camino. El jueves, recibí una visita inesperada. Era la esposa de don Julio, Beatriz, una mujer elegante, pero con una tristeza permanente en los ojos. Vino con el pretexto de comprar queso. Mientras la atendía, no dejaba de analizarme. «Se ve diferente, doña Cinda», dijo, con una delicadeza forzada. «Son los años, mi niña. El tiempo pasa para todos», respondí, evasiva. «No, no es eso. Se ve radiante, pero cansada al mismo tiempo. Mi prima se puso así cuando estaba embarazada». La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Esbocé una sonrisa débil. «Dios sabe lo que hace, Beatriz. A veces la vida nos da sorpresas». No confirmé nada, solo sugerí. La ambigüedad era mi mejor amiga en ese momento. Dejé que su imaginación llenara los vacíos. Sabiendo de su dificultad para concebir, sabía que la idea de un milagro, a mi edad, la fascinaría y quizás la perturbaría. Ella sería una mensajera poderosa, llevando la historia directamente al interior de la casa de mi enemigo. El rumor comenzó a tomar forma. Ya no era solo «Doña Cinda está enferma». Empezó a transformarse en el susurro increíble. ¿Será que la viuda de Nicanor está esperando un hijo? La historia era tan absurda que la gente la contaba como una broma, una fantasía. Pero la contaban, y eso era todo lo que importaba. La semilla de mi locura se estaba extendiendo, llevada por el viento del chisme, de casa en casa, de rancho en rancho. Pasé las semanas siguientes alimentando el fuego. Le pedí a Mateo que me enviara por correo un libro sobre embarazo, y me aseguré de recogerlo en la oficina de correos del pueblo, donde todos pudieran ver la portada. Dejaba el libro, accidentalmente, a la vista en mi porche. Comencé a hablar de antojos. Le dije a doña Elodia que desperté en medio de la noche con unas ganas locas de comer mango con sal. La historia se extendió como un evangelio. El pueblo estaba dividido. Algunos se reían y me llamaban la vieja loca. Otros, más religiosos, comenzaban a hablar de milagros, comparándome con Sara, de la Biblia. Mis enemigos, por ahora, observaban desde lejos, probablemente divirtiéndose con la aparente senilidad de la vieja viuda. Todavía no entendían que el objetivo de esa locura eran ellos. Estaba tejiendo mi red, hilo por hilo, y pronto, muy pronto, sería el momento de invitarlos a entrar. Después de semanas cultivando el rumor, era hora de dirigirlo. Necesitaba que la historia dejara de ser un chisme genérico y comenzara a tener nombres y apellidos. Elegí mi primer objetivo con cuidado, Gerardo el Jero Alvarado. Él era el más vanidoso, el más preocupado por su imagen de conquistador. Una acusación de paternidad, viniendo de una viejita, heriría su ego de una forma única. Sabía que solía parar en el bar de la carretera, El Cruce, todos los viernes al final de la tarde, para tomar una cerveza antes de ir a casa. Era el momento perfecto. El bar estaría lleno de trabajadores del campo y camioneros, la audiencia ideal para mi espectáculo. Aquel viernes, me puse mi mejor vestido ancho y ajusté la barriga falsa, que ahora simulaba unos 5 meses. Ya era bastante prominente. Fui al pueblo con la excusa de comprar alimento para animales. Esperé. Cuando vi su camioneta estacionarse frente al bar, respiré hondo y comencé a caminar en dirección al almacén de al lado. Pasé frente a la puerta abierta del bar, justo cuando él estaba tomando su cerveza en la barra. Me vio por el espejo. Fingí no notarlo. Seguí caminando, pero de repente me detuve. Me llevé la mano a la barriga, hice una mueca de dolor y me apoyé en la pared. Fue como esperaba. El Jero, siempre queriendo hacerse el caballero, salió del bar. «¿Doña Cinda? ¿Está bien?», preguntó, con la voz lo suficientemente alta para que todos adentro escucharan. Me giré hacia él, el rostro contorsionado en una mezcla de dolor y fragilidad. «Fue solo una punzada, Gerardo».
El bebé patea fuerte. Dije la palabra bebé con claridad y vi su impacto en sus ojos. Un silencio curioso se instaló en la puerta del bar. Los hombres dejaron de conversar y miraron en nuestra dirección. El Jero se rió, un sonido nervioso. ¿Bebé? ¿Qué broma es esta, doña Cinda? ¿Anduvo bebiendo pulque echado a perder? Lo miré fijamente y dejé que 2 lágrimas corrieran por mi rostro. Eran lágrimas de cocodrilo, pero ensayadas a la perfección. No es una broma, Gerardo. Sabes muy bien que no lo es. Mi voz era un susurro, pero cargada de acusación. Se le borró la sonrisa. Su rostro se puso serio. ¿De qué está hablando, mujer? ¿Se volvió loca? Loca me volví esa noche, Gerardo, dije, subiendo un poco el tono, asegurándome de que la audiencia escuchara. Esa noche que viniste a mi rancho, diciendo que ibas a ayudarme a arreglar la bomba de agua. Me trajiste flores y tequila. La historia era una invención completa, pero contenía elementos de verdad. Él de hecho había aparecido en mi rancho con excusas endebles. Las flores y el tequila eran mi toque dramático. El Jero se puso pálido. Miró a su alrededor, a los rostros curiosos que nos observaban. El cazador se había convertido en la presa. «Eso es mentira, calumnia», siseó dando un paso hacia mí. «No se atreva a manchar mi nombre». «No estoy manchando nada, Gerardo», dije, poniendo la mano protectoramente sobre mi barriga. «Solo estoy diciendo la verdad. Me dijiste que era una mujer bonita, que no debía estar sola. Te aprovechaste de mi soledad. La acusación era grave, y dicha en público era devastadora. Estaba acorralado. Si me atacaba, parecería un cobarde agrediendo a una anciana embarazada. Si negaba con demasiada fuerza, parecería culpable. Usted está completamente loca», tartamudeó, sin saber qué hacer. «Todo el mundo sabe que perdió el juicio. Pregúntale a mi hijo», dije, jugando mi carta final. «Pregúntale a mi hijo que va a nacer. Lleva tu sangre». Con eso, me di la vuelta y me fui caminando, cojeando un poco, como si la emoción me hubiera agotado. Lo dejé allí, parado frente al bar, rodeado por las miradas y los susurros de los otros hombres. No necesité mirar atrás para saber que la bomba había explotado. La noticia se extendió por Lagos de Moreno y sus alrededores como un reguero de pólvora. A la mañana siguiente, la historia ya tenía 1000 versiones. Algunas personas decían que me había desmayado en sus brazos, otras, que él había confesado. La verdad ya no importaba. El nombre de Gerardo Alvarado ahora estaba para siempre ligado a mi milagroso embarazo. Él intentó defenderse, llamó a la gente, juró que era mentira, que yo era una vieja senil y vengativa, pero el daño estaba hecho. Su imagen de conquistador encantador fue manchada. Ahora, era el hombre que quizás se había aprovechado de una viuda solitaria. La duda era mi veneno, y lo había inyectado directamente en sus venas. El primero de los 5 había sido alcanzado. Sabía que los otros vendrían a por mí ahora. La cacería iba a comenzar, pero estaba lista. La oveja solitaria había aprendido a morder. La confrontación con el Jero en el bar El Cruce fue el detonante. Lo que antes era un rumor curioso sobre la vieja loca, ahora tenía un rostro, un nombre y una historia. El chisme adquirió una gravedad que no tenía antes, y como había previsto, la noticia llegó rápidamente a oídos de los otros 4 hombres. Su reacción no fue inmediata, pero fue coordinada, como un depredador que estudia a su presa antes de atacar. El primero en moverse fue don Julio. No vino personalmente. Era un hombre que prefería mover sus piezas a distancia. Un lunes por la mañana, un hombre de traje, que se presentó como abogado de la fábrica de ladrillos, llamó a mi puerta. Era joven, con un aire arrogante y un maletín de cuero bajo el brazo. «¿Doña Lucinda Mendonza?», preguntó, sin siquiera darme los buenos días. «Represento al señor Julio Vargas. Me ha informado sobre las acusaciones absurdas que usted ha estado difundiendo. Lo invité a pasar. Le ofrecí un vaso de agua, manteniendo mi personaje de una señora sencilla y un poco confundida. Se negó. «Vayamos al grano», dijo, abriendo el maletín. «El señor Vargas está preparado para olvidar este desafortunado malentendido. Entiende que la edad puede traer confusión. Reitera su oferta de comprar su propiedad. De hecho, está dispuesto a aumentar un poco el valor, como un gesto de buena voluntad, para que usted pueda mudarse a la ciudad, estar más cerca de los médicos, de cuidados». Era un soborno disfrazado de preocupación. Querían comprarme, quitarme del camino, enterrar la historia junto conmigo en algún apartamento en la gran ciudad. Suspiré, mirando mis manos. «Doctor, no estoy confundida, y no estoy en venta.
La sonrisa del abogado vaciló. Doña Cinda, quizás usted no entiende la gravedad de la situación. La difamación es un delito. El señor Vargas es un hombre de negocios respetado, un pilar de la comunidad. Sus fantasías podrían costarle muy caro. ¿Más caro que mi agua, que se secó de repente?, pregunté mirándolo a los ojos. ¿Más caro que mi cosecha, que ya nadie quiere comprar? Dígale a don Julio que agradezco la preocupación, pero lo que crece en mi vientre no tiene precio. El abogado cerró el maletín con un chasquido. La máscara de profesionalismo cayó, revelando un destello de ira. Se arrepentirá de esto. El señor Vargas no será el único que se sienta ofendido por sus mentiras. Se fue, dejando la amenaza flotando en el aire. Sabía que tenía razón. Los otros no se quedarían de brazos cruzados. 2 días después, fue el turno de Tonito Ramírez. No envió a un abogado. Su estilo era más directo. Pasó con su camioneta a toda velocidad por mi cerca y, accidentalmente, atropelló y mató a 2 de mis mejores gallinas. Fue un mensaje claro, un acto de intimidación infantil, pero efectivo. Me estaba mostrando que podía golpearme donde quisiera, cuando quisiera. No reaccioné. Simplemente enterré a mis gallinas y anoté el día y la hora en mi cuaderno. El alcalde Orozco y el banquero Vargas fueron más sutiles. De repente, un inspector del ayuntamiento apareció en mi rancho, hablando de una supuesta irregularidad en los límites de mi propiedad, un problema que nunca había existido en 50 años. Y en el banco, el gerente Manuel Vargas, hermano de don Julio, me envió una notificación formal, diciendo que las antiguas deudas de Nicanor debían ser saldadas de inmediato, o iniciarían el proceso de ejecución de la hipoteca. Me estaban rodeando, apretando el cerco por todos lados. Ataques legales, financieros, psicológicos, estaban usando todo el poder que tenían para aplastarme, para forzarme a retroceder. El pueblo observaba todo en silencio. Muchos sentían lástima por mí, pero tenían miedo de manifestarse. El poder de esos 5 hombres era demasiado grande. La gente me saludaba en la calle con miradas de compasión, pero nadie se atrevía a detenerse a conversar por mucho tiempo. Me estaba convirtiendo en una paria. La vieja loca ahora era también la vieja peligrosa. Me sentía aislada, pero no derrotada. Cada ataque de ellos era una confirmación de que mi plan estaba funcionando. Les estaba molestando. Los estaba forzando a mostrar sus verdaderos colores. Y yo estaba documentando todo. Hablaba con Mateo por teléfono todas las noches. Estaba preocupado. Abuela, esto se está saliendo de control. Podrían hacerte daño. Ya me han hecho daño por mucho tiempo, mijo, respondía. Ahora solo tienen miedo. Y el miedo hace que la gente cometa errores. Déjalos venir. Estoy lista. Sabía que necesitaba mi próximo gran acto. Sus ataques me dieron la justificación perfecta. Ya no podía ser la víctima confundida. Necesitaba convertirme en la madre protectora, luchando por el futuro de sus hijos aún no nacidos. Era hora de sacar a los otros padres a la luz. La presión aumentaba. El cerco se cerraba. Necesitaba una nueva bomba, algo que no fuera solo mi palabra contra la de ellos. Necesitaba una prueba visual, algo que la gente pudiera ver y comentar. Era el momento de usar el ultrasonido que Mateo había creado. Elegí a mi siguiente objetivo, Tonito Ramírez. Su táctica de intimidación, matando mis gallinas, había sido la más primitiva, la más cruel. Merecía una respuesta a la altura, pero con él, el enfoque debía ser diferente. Era joven, impulsivo, y estaba rodeado por el aura de impunidad de su familia. Una confrontación pública como la que tuve con el Jero podría ser peligrosa. Necesitaba golpearlo en su punto débil, su familia. La familia Ramírez valoraba, por encima de todo, la apariencia de honor y tradición. Un sábado por la tarde, fui a la iglesia, no para la misa, sino para encontrar a la madre de Tonito, doña Elvira Ramírez. Ella era la matriarca de la familia, una mujer rígida, devota y la verdadera poseedora del poder detrás del apellido. La encontré encendiendo velas para la Virgen de Guadalupe. Me acerqué a ella con respeto, la cabeza gacha. Doña Elvira, con su permiso, ¿puedo tener unas palabritas con usted? Me miró de arriba abajo, el desprecio evidente en su rostro. Las noticias sobre mí seguramente ya habían llegado a su rancho. ¿Qué quieres, Lucinda? Es sobre su hijo, Antonio, dije, con la voz temblorosa, interpretando el papel de una mujer desesperada. Si vienes a quejarte del ganado o de alguna gallina, habla con mi capataz. No tengo tiempo para tus trivialidades. No es sobre gallinas, señora, dije, y saqué de mi bolso un sobre.
Dentro estaba la foto del ultrasonido. Es sobre mi nieto. Le entregué la imagen en blanco y negro. La tomó con renuencia. Sus ojos se enfocaron en esas manchas que, según la leyenda editada por Mateo, eran 5 fetos. Su expresión de desdén vaciló, reemplazada por una confusión perpleja. ¿Qué es esta monstruosidad?, preguntó. Es un milagro, señora. 5 milagros. Y uno de ellos se parece tanto a los Ramírez. Tiene el mismo genio fuerte. Patea todo el tiempo. Doña Elvira palideció. Miró de la foto a mi barriga, que era prominente bajo el rebozo que llevaba. La idea era tan repugnante, tan impensable para ella, que la dejó sin palabras. Mi hijo jamás se involucraría contigo, escupió, pero la convicción en su voz había desaparecido. Yo también pensaba así, dije, bajando la mirada, como si estuviera avergonzada. Pero es un muchacho impetuoso, usted sabe. La noche de la fiesta de la cosecha, el año pasado, bebió demasiado. Fue muy persuasivo. Soy una viuda solitaria, doña Elvira. Soy débil. Estaba pintando un cuadro que ella pudiera entender. El hijo mimado que se pasa de la raya, la viuda frágil que no puede resistirse. Era un cliché, pero un cliché poderoso en nuestro mundo. Arrugó la foto en su mano. Esto es un absurdo, una mentira para extorsionarnos. No quiero dinero, señora, dije, y esta era la parte más importante de mi actuación. Solo quiero que mi hijo tenga el nombre de su padre, un nombre honorable, y que su padre deje de mandarme recados, matando a mis animales. Un niño no puede nacer en un hogar con tanto odio. La dejé con esa imagen, la abuela potencial cuyo nieto estaba siendo amenazado por su propio padre. Toqué su sentido de familia, de honor, de deber matriarcal. Me di la vuelta y me fui, dejándola allí, parada en el silencio de la iglesia, con la prueba de mi milagro arrugada en la mano. El resultado fue más rápido y más ruidoso de lo que imaginaba. Esa misma noche, escuché los gritos provenientes del rancho de los Ramírez, que no quedaba muy lejos del mío. Eran los gritos de doña Elvira, una mujer cuyo temperamento era legendario. A la mañana siguiente, Tonito apareció en mi puerta. No estaba arrogante como de costumbre. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Parecía un niño que había recibido una paliza. «¿Qué le dijiste a mi madre?», gruñó, la voz baja y furiosa. «La verdad», respondí, tranquila, desde el umbral de mi puerta. «Estás mintiendo. Nunca te toqué». «Entonces, ¿por qué estás tan preocupado, Tonito? Una mentira no se sostiene, ¿verdad? A menos que haya una verdad que no quieras que tu madre descubra. Quizás no sobre mí, pero sobre otras indiscreciones». Estaba blufeando, pero era un bluf calculado. Sabía, por los chismes, que Tonito tenía sus aventuras, algunas con muchachas que su madre jamás aprobaría. Mi acusación absurda quizás estaba peligrosamente cerca de otras verdades que él mantenía ocultas. Se quedó sin respuesta. Simplemente me miró con odio. «Vas a pagar por esto, vieja bruja. Díselo a tu hijo», dije, cerrándole la puerta en la cara. La historia del ultrasonido se extendió, pero de una forma diferente. Ahora ya no era solo mi palabra. Había una prueba. La gente comenzó a discutir la imagen. ¿De verdad parecían 5? ¿Será real? La duda se profundizó, y el nombre de Tonito Ramírez ahora estaba atado al de Gerardo Alvarado, ambos orbitando el escándalo de mi embarazo. 2 alcanzados, faltaban 3, y sabía que los siguientes serían los más difíciles. Eran mayores, más listos y más poderosos. La guerra estaba lejos de terminar. Con la reputación de 2 de los hombres más conocidos de la región ahora manchada, la atmósfera en el pueblo se volvió pesada, cargada de una tensión palpable. El escándalo ya no era motivo de risa. Era un problema serio que amenazaba con sacudir los cimientos de nuestra pequeña sociedad, y cuando las cosas llegan a ese punto en los altos de Jalisco, es inevitable que la iglesia se involucre. Una tarde, mientras desgranaba frijoles en mi cocina, un suave golpe sonó en la puerta. No era el golpe impaciente de un enemigo, sino algo más contenido. Al abrir, me encontré con el padre Anselmo, el párroco de nuestra iglesia desde hacía más de 20 años. Era un hombre bajo, calvo, con un rostro que generalmente expresaba una serenidad bondadosa, pero que hoy parecía cargado de preocupación. «Doña Cinda, ¿puedo pasar?», pidió, con voz suave. Lo conduje a mi humilde sala. Se sentó en el borde de una silla de madera, sosteniendo el sombrero en sus manos, visiblemente incómodo. «He venido como su amigo y su guía espiritual, Lucinda», comenzó, evitando mi mirada. «He oído
Cosas perturbadoras, historias que no concuerdan con la mujer devota que conozco. Sabía que no estaba allí por iniciativa propia. El padre Anselmo era un hombre bueno, pero también era un hombre que sabía de qué lado caía la tortilla. Don Julio Vargas era el mayor donante de la parroquia, el responsable de la reforma del techo de la iglesia y de las bancas nuevas. La familia Ramírez financiaba la fiesta anual del santo patrón. La influencia de ellos llegaba hasta el altar. «¿Qué cosas, padre?», pregunté, manteniendo mi expresión de inocencia. «Esas acusaciones, esa historia de un embarazo milagroso», dijo la última palabra con una clara vacilación. «Lucinda, la mentira es un pecado. La falsa acusación es un pecado aún mayor. Si está haciendo esto por desesperación, por rabia, confiéselo. Dios es misericordioso. La penitencia puede purificar su alma. Me estaba ofreciendo una salida que me pintaría como una pecadora arrepentida, una mentirosa, y limpiaría el nombre de sus patrocinadores. No es mentira, padre», dije con la voz entrecortada, poniendo la mano sobre mi barriga. «Es la voluntad de Dios, una prueba que Él me ha dado. Sé que es difícil de creer. A veces, ni yo misma lo creo, pero siento la vida aquí dentro. 5 vidas». El padre suspiró, un sonido pesado y cansado, y acusa a hombres buenos, hombres de familia, de ser los padres de esos niños, hombres que sostienen a nuestra comunidad. «La bondad no se mide por el dinero que se da a la iglesia, padre», repliqué, mi voz ganando un poco más de firmeza. «Se mide por cómo se trata a los más débiles, y ellos no me trataron bien. Intentaron quitarme lo que es mío. Me humillaron. La venganza no es el camino del Señor, hija mía. ¿Y la injusticia sí lo es?», pregunté. La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó en silencio. «Yo no pedí esto, padre. Estaba tranquila en mi rincón, viviendo mi luto. Ellos vinieron a mí, y ahora Dios me ha dado una forma de defenderme, una forma de asegurar que mis hijos tengan un futuro». El padre parecía genuinamente en conflicto. Por un lado, su lealtad a sus benefactores. Por otro, quizás, un vestigio de su verdadera vocación. «Lucinda, le pido que rece. Piense bien en lo que está haciendo. Está jugando con fuego. Está alterando la paz de nuestra comunidad. La paz que existía antes, padre, era la paz de los sepulcros, el silencio de los oprimidos», dije, levantándome. La conversación había terminado. «Yo rezo todos los días. Rezo para que la verdad salga a la luz, y rezo para que Dios me dé fuerzas para llevar este embarazo hasta el final». Él también se levantó, con el rostro sombrío. «Que Dios se apiade de su alma, Lucinda, y de nuestra comunidad, padre, y de nuestra comunidad», corregí. La visita del padre Anselmo, aunque tenía la intención de intimidarme, tuvo el efecto contrario. Me demostró que estaba golpeando el corazón del sistema. Ya no estaba luchando solo contra 5 hombres. Estaba luchando contra la estructura de poder que los protegía. Una estructura que incluía incluso la autoridad moral de la iglesia. La noticia de la visita del padre se extendió, como todo en ese pueblo, y la narrativa comenzó a cambiar. Para algunos, la intervención del padre era la prueba de que yo era una mentirosa, pero para otros, especialmente para las mujeres y los más pobres, el hecho de que el padre hubiera tomado el lado de los ricos fue visto como una traición. Mi historia estaba obligando a la gente a elegir un bando. Ya no había espacio para la neutralidad. O estabas con la vieja viuda supuestamente embarazada, o estabas con los hombres poderosos que gobernaban el pueblo. Y esa división era exactamente lo que necesitaba, porque en una guerra de narrativas, la duda es el campo de batalla, y yo estaba ganando terreno. La mitad del pueblo me veía como una santa, una víctima bendecida con un milagro para defenderse. La otra mitad me veía como una bruja, una mentirosa peligrosa que amenazaba el orden social. Vivía en el ojo del huracán, y la presión era inmensa. Mantener la farsa exigía una energía que yo, a mis 68 años, luchaba por tener. Las noches eran largas, llenas de dudas. ¿Lograría llevar esto hasta el final? ¿Qué pasaría cuando la barriga necesitara crecer más? Y, la pregunta más aterradora de todas, ¿qué pasaría cuando llegara la hora del parto? Fue en una de esas noches de insomnio que tomé una decisión. El plan, tal como estaba, era insostenible a largo plazo. No podía permanecer embarazada para siempre. Había creado el caos, expuesto la hipocresía, pero todavía no tenía una estrategia de salida. Mi venganza era un arma de un solo tiro, y necesitaba asegurarme de que el disparo fuera certero. Llamé a Mateo. «Mijo,
dije con la voz cansada. Necesito la segunda parte de las pruebas, las más importantes. Es hora de poner todos los nombres sobre la mesa. Hasta entonces, solo había implicado directamente a El Jero y a Tonito. Los otros tres, don Julio, el alcalde Orozco y el banquero Vargas, flotaban en las sombras, moviendo los hilos, pero aún públicamente limpios. Era hora de arrastrarlos a la luz. 2 semanas después, recibí un paquete por correo, enviado desde una dirección falsa en Guadalajara. Dentro, en sobres sellados, estaban las obras maestras de Mateo, 5 informes de análisis de ADN, impresos en papel membretado de un laboratorio real, con gráficos coloridos y un lenguaje técnico que parecía irrefutable. Cada informe contenía mi nombre como madre y el nombre de uno de los 5 hombres como padre biológico con probabilidad del 99.9%. Era mi jugada final, una mentira tan audaz, tan científicamente empaquetada, que sería difícil de refutar sin crear aún más escándalo. Pero no podía simplemente lanzar los papeles al viento. Necesitaba un escenario, y el escenario perfecto sería la oficina del único hombre que, en teoría, debería estar por encima de todo aquello, el comandante Rivera. El plan que había comenzado como una semilla de locura en mi cocina, ahora estaba completo. La premisa entera, en toda su gloria absurda, estaba a punto de ser revelada. Ya no se trataba de una venganza personal contra 1 o 2 hombres, se trataba de exponer la podredumbre de todo un sistema de poder. Don Julio, el industrial codicioso que quería mi tierra y mi agua. El Jero, el depredador social que veía a las mujeres como propiedad. Tonito, el heredero arrogante que creía estar por encima de la ley. El alcalde Orozco, el político corrupto que protegía a sus amigos en lugar del pueblo. Y Manuel Vargas, el banquero que usaba las deudas como un arma para subyugar a los débiles. No eran solo hombres que me habían importunado. Eran los 5 pilares de un sistema que oprimía a toda la comunidad. Mi barriga falsa no llevaba 5 bebés. Llevaba la culpa colectiva de todos ellos. Cada hijo era un símbolo de un pecado diferente. La codicia, la lujuria, la arrogancia, la corrupción y la usura. Esa era la verdadera premisa de mi historia. No era una mujer embarazada, era un espejo, y estaba a punto de obligar a cada uno de ellos a mirar su propio reflejo monstruoso. Con los informes de ADN falsos en el bolso y la barriga de 6 meses atada firmemente bajo el vestido, caminé hasta la comandancia. Ya no tenía miedo. El personaje de la viuda frágil había quedado atrás. La mujer que entró en la oficina del comandante Rivera esa mañana era otra. Era una matriarca luchando por el futuro de su linaje, aunque ese linaje fuera una ficción. Fue entonces cuando ocurrió la escena que describí al principio de todo, el momento en que el mundo se puso de cabeza. Me senté frente al comandante, el hombre que meses antes me había despachado con condescendencia, y puse las cartas sobre la mesa. Primero, las 5 pruebas de embarazo, luego, el ultrasonido de los quíntuples, y finalmente, el golpe de gracia. Los 5 informes de ADN, cada uno con el nombre de uno de los hombres más poderosos de Lagos de Moreno. La reacción del comandante Rivera fue exactamente la que esperaba. Pánico, incredulidad, terror. No estaba mirando a una viejita loca. Estaba mirando una crisis sin precedentes, un escándalo que podría derrocar al alcalde, causar una corrida bancaria e iniciar una guerra entre las familias más ricas de la región. Quíntuples, comandante, dije, y mi voz no vaciló. Cada uno de un padre diferente. Ahora, ¿usted cree que tenemos un caso para la policía? O quizás 5. El juego había cambiado. Ya no era la acusadora, era la portadora de pruebas. La narrativa estaba bajo mi control, y el pueblo entero estaba a punto de explotar. La noticia de lo que sucedió en la oficina del comandante Rivera no se filtró. Irrumpió. Probablemente el propio comandante, en pánico, llamó al alcalde, quien llamó a los otros. O quizás uno de los policías de la comandancia le contó a su esposa, quien le contó a la vecina. No importaba. En menos de 24 horas, la historia de los 5 padres estaba en todos los rincones del pueblo. Fue una tormenta de fuego. Lo que antes eran 2 frentes de batalla contra el Jero y Tonito, ahora se había convertido en una guerra total contra los 5 hombres más poderosos de la región. El pueblo se dividió de forma definitiva. Familias dejaron de hablarse. Amistades de toda una vida se deshicieron por una discusión en la cantina sobre la vieja cinda. La reacción de los 5 hombres fue furiosa e inmediata. Publicaron una nota conjunta en el pequeño periódico local, un hecho inédito. En la nota,
Negaban vehementemente lo que llamaron viles y fantasiosas calumnias de una mente perturbada. Me acusaron de intentar extorsionarlos y amenazaron con procesos legales por difamación que me llevarían a la ruina total, pero la negación conjunta tuvo un efecto inesperado. Al unirse contra mí, también se unieron en la mente del pueblo. Confirmaron que eran un grupo, un bloque de poder, y la pregunta que todos comenzaron a hacerse en silencio fue: ¿por qué todos ellos? ¿Qué tiene esa vieja viuda que todos ellos querían perjudicarla? Mi historia, por más absurda que fuera, ofrecía una explicación, aunque escandalosa. La versión de ellos, que una viuda de 68 años, de la nada, decidió intentar extorsionar a los 5 hombres más poderosos del pueblo al mismo tiempo, parecía, de alguna manera, aún más improbable. Las esposas fueron las más afectadas. Las imaginaba en sus casas grandes y silenciosas, leyendo esa nota en el periódico, mirando a sus maridos y viendo, quizás por primera vez, una grieta en la fachada de respetabilidad. Beatriz, la esposa de don Julio, que no podía embarazarse. La esposa del alcalde, una mujer que vivía para las apariencias. La esposa del banquero, que se enorgullecía de su rectitud moral. La mentira que creé sobre sus maridos era tan grande que las obligaba a cuestionar todas las pequeñas mentiras que quizás habían ignorado a lo largo de los años. El verdadero poder de mi plan no residía en los papeles falsos, sino en la verdad que desenterraban. Mi acusación de paternidad era una metáfora, pero la codicia de don Julio era real. La lascivia de El Jero era real. La arrogancia de Tonito era real. La corrupción del alcalde Orozco y la frialdad del banquero Vargas eran reales. La gente lo sabía. Lo sentían en el día a día. Mi historia simplemente le dio un nombre y un rostro a un malestar que siempre había estado allí. Y entonces, algo maravilloso comenzó a suceder. La gente comenzó a hablar, no sobre mi embarazo, sino sobre ellos. Don Ramiro, un viejo agricultor, comentó en la barbería que perdió el acceso al agua en la misma época que yo, debido a una nueva regulación del ayuntamiento que, casualmente, beneficiaba las tierras de don Julio. Una joven que trabajaba como secretaria en el ayuntamiento renunció y susurró a sus amigas que ya no soportaba las bromitas del alcalde Orozco. Una comerciante le contó a su esposo que el banco del señor Vargas le negó un préstamo por un motivo trivial, pero se lo concedió, la semana siguiente, a un primo de Tonito Ramírez con garantías mucho peores. Pequeñas historias, injusticias antiguas, resentimientos guardados. Mi gran mentira estaba actuando como un imán, sacando a la superficie todas las pequeñas verdades que estaban enterradas. Me había convertido en un pararrayos para la insatisfacción de la comunidad. La gente, con miedo de confrontar a los hombres poderosos directamente, usaba mi historia como un escudo. ¿Viste lo que le hicieron a la pobre doña Cinda? Conmigo fue lo mismo, solo que con mi terreno. La tormenta de fuego que inicié ya no estaba bajo mi control. Tenía vida propia, y estaba quemando los cimientos del poder que por tanto tiempo dominó nuestro pueblo. Yo observaba todo desde mi rancho, con mi barriga de 7 meses, ahora un símbolo no de un milagro, sino de una rebelión. En cualquier cadena, siempre hay un eslabón más débil. En el grupo de los 5 hombres que me atormentaban, ese eslabón era Manuel Vargas, el gerente del banco. A diferencia de los otros, su poder no provenía de la fuerza, la tierra o la política, sino de la confianza. Un banquero, especialmente en un pueblo pequeño, vive y muere por su reputación de integridad y discreción. Y mi historia estaba corroyendo esa reputación como el óxido. La gente comenzó a mirarlo de forma diferente. Cada préstamo negado, cada comisión cobrada, ahora era visto bajo una nueva luz. ¿Estará siendo justo o me estará perjudicando como hizo con la viuda? El rumor de que era uno de los padres de mis quíntuples era particularmente dañino para un hombre en su posición. Sugería una falta de control, una imprudencia que nadie quiere ver en quien cuida de su dinero. Supe, a través de Ana, que un pequeño pánico silencioso se estaba instalando. Algunos clientes antiguos, preocupados por la inestabilidad que el escándalo podría causar, comenzaron a retirar sus ahorros de su banco y a depositarlos en el banco del pueblo vecino. Eran pocos, pero suficientes para encender una alarma. Manuel Vargas era un hombre meticuloso, de rutinas fijas, un hombre de números, no de pasiones. La acusación de ser padre de uno de mis hijos era tan ajena a su carácter que lo desestabilizó por completo. Era el hermano de don Julio, lo que lo ligaba a la codicia,
pero su propia debilidad era el orgullo de su corrección, de su vida ordenada. Decidí que era hora de apretar el eslabón hasta que se rompiera. Mi plan para él fue el más simple, y quizás el más cruel. No implicaba confrontaciones públicas ni documentos dramáticos, solo implicaba el silencio y la observación. Comencé a ir al banco todas las semanas, no para sacar dinero o hacer un depósito. Simplemente entraba, tomaba un número y me sentaba en el área de espera, donde todos podían verme. Me sentaba con mi barriga prominente, un libro de nombres de bebés en las manos, y esperaba. No lo miraba, no hablaba con nadie, simplemente me quedaba allí, presente. Un recordatorio andante y silencioso de la acusación. La presencia de una mujer de 68 años, visiblemente embarazada, sentada en el vestíbulo del banco, leyendo un libro de nombres de bebés, era un espectáculo surrealista. Los clientes que entraban me veían, miraban hacia la oficina de cristal de Manuel Vargas, y los susurros comenzaban. Los empleados del banco no sabían qué hacer, no podían expulsarme, no estaba haciendo nada malo. La primera vez me ignoró, la segunda, vi que no podía concentrarse. Sus manos temblaban un poco al firmar papeles. Me miraba de reojo, el rostro rojo de ira y vergüenza. El tercer viernes, no aguantó más. Salió de su oficina y caminó hacia mí. Su voz era un susurro tenso y controlado. ¿Qué quiere aquí, doña Cinda? Levanté la vista de mi libro. Estoy pensando en nombres, señor Vargas. He pensado en Manuel. Es un nombre fuerte, de un hombre responsable. ¿Qué le parece? Su rostro se contrajo. Deje este juego. ¿Qué quiere? ¿Dinero? Diga la cantidad. Ya le dije. No quiero dinero, respondí, con la misma calma. Quiero que usted y sus amigos me dejen en paz. Cancelen la deuda de mi difunto esposo. Convenzan a su hermano de que deje de bloquear mi agua. Díganle al hijo de los Ramírez que controle sus impulsos. Eso es chantaje, siseó. No, es una negociación, corregí. Ustedes comenzaron una guerra que no pueden ganar. Cada día que esta historia continúa, más se deshace su reputación. Piense en sus clientes, señor Vargas. Piense en su familia. ¿Qué vale más? ¿El orgullo de ustedes o el futuro de su banco? Me miró, los ojos llenos de un odio impotente. Sabía que yo tenía razón. Los otros, Julio, Tonito, eran demasiado orgullosos para admitir la derrota. Pero Manuel era un pragmático. Podía ver los números, y los números no estaban a su favor. No puedo controlar a los otros, dijo, con voz débil. Comience por controlarse a sí mismo, sugerí. Cancele la notificación de ejecución de mi hipoteca. Sería un buen comienzo. Un gesto de buena fe paternal. Pasé la página de mi libro de nombres y continué leyendo, como si la conversación hubiera terminado. Se quedó parado un momento más. Luego se dio la vuelta y regresó a su oficina, derrotado. A la semana siguiente, recibí una carta oficial del banco. La notificación de ejecución había sido retirada, citando una revisión de procedimientos internos. El primer eslabón se había roto. Manuel Vargas ya no era un enemigo activo. Estaba neutralizado, más preocupado por salvarse a sí mismo que por continuar la lucha. Y yo sabía que la grieta en su alianza comenzaría a extenderse. La desconfianza se instalaría entre ellos. ¿Quién sería el próximo en ceder para salvar su propio pellejo? El frente unido de ellos estaba empezando a desmoronarse. La capitulación de Manuel Vargas, por más silenciosa que fuera, envió ondas de choque a través del grupo. La retirada de la amenaza de ejecución hipotecaria fue una señal clara. Estaba negociando conmigo a espaldas de los demás. La alianza, forjada en la arrogancia y el interés mutuo, comenzó a ser corroída por la desconfianza. Imaginaba las discusiones acaloradas entre ellos. Don Julio furioso con la debilidad de su hermano, Tonito acusándolo de traición, el alcalde tratando de mantener la calma, preocupado por las implicaciones políticas, y el Jero, el oportunista, probablemente ya calculando cómo usar la situación a su favor. Ya no confiaban el uno en el otro. Y un ejército dividido es un ejército derrotado. Mi siguiente jugada fue explotar esta división, poniéndolos uno contra el otro. El objetivo era don Julio. Él era el cerebro detrás de muchas de mis dificultades, el más calculador y quizás el más peligroso. Pero su mayor fortaleza, su riqueza, era también su mayor vulnerabilidad. Tenía mucho que perder. A través de Ana, me enteré de que don Julio estaba a punto de cerrar un gran contrato con una empresa constructora de Guadalajara. Era un negocio que expandiría su fábrica de ladrillos y lo convertiría en el hombre más rico de la región,
sin competencia. El contrato dependía no solo de sus precios, sino de su reputación como un empresario sólido y confiable. Necesitaba manchar esa reputación, y decidí usar a su esposa, Beatriz, como un canal indirecto. Sabía que Beatriz frecuentaba un grupo de oración con otras señoras de la alta sociedad del pueblo. Escribí una carta. No era una carta de amenaza, sino una carta de madre a madre. En ella, hablaba de las dificultades de mi embarazo de riesgo, de mis miedos y esperanzas para el futuro de mis 5 hijos. Lamentaba el hecho de que el padre de uno de los niños, un hombre tan próspero y bendecido por Dios como don Julio, se negara a reconocer su propia sangre. No pido su dinero, solo su compasión, escribí. Rece por mí, Beatriz, para que su marido encuentre en su corazón el camino de la rectitud. Rece para que nuestro hijo no nazca en medio de una guerra tan amarga. La carta era una obra maestra de manipulación, mezclando piedad, religiosidad y una acusación velada. Le pedía a una prima lejana, que vivía en el pueblo y no tenía una conexión directa conmigo, que se la entregara a una de las señoras del grupo de oración, pidiéndole que se la leyera a Beatriz, ya que yo, una pobre mujer del campo, no sabía cómo contactarla. El resultado fue exactamente lo que esperaba. La carta fue leída en voz alta en el grupo de oración. Fue un escándalo dentro del escándalo. La humillación de Beatriz fue pública, frente a sus amigas. La historia de que su marido tenía un hijo con la vieja Cinda, mientras ella misma luchaba contra la infertilidad, era una tragedia griega a escala de pueblo pequeño. La noticia de la carta y la reacción de Beatriz se extendió por los círculos sociales más acomodados inevitablemente, llegó a oídos de los empresarios de Guadalajara, con quienes don Julio estaba negociando. Un hombre involucrado en un escándalo de paternidad tan extraño, cuya vida personal estaba en ruinas, no parecía el socio de negocios más estable. El contrato fue suspendido, hasta que el señor Vargas resuelva sus asuntos personales, fue la excusa oficial. La furia de don Julio fue legendaria. La gente escuchó los gritos provenientes de su casa. No me buscó. En cambio, descargó su ira en sus aliados. Culpó a la debilidad de su hermano Manuel por darme confianza. Culpó a la impulsividad de Tonito y a la indiscreción de El Jero por haber comenzado el escándalo. Y culpó al alcalde por no haberme puesto fin cuando tuvo la oportunidad. La alianza se rompió por completo. Ya no luchaban contra mí, luchaban unos contra otros. Cada uno ahora actuaba por su cuenta, tratando de salvar lo que podía de sus reputaciones en ruinas. Don Julio, cegado por la ira y la pérdida financiera, cometió un error. Fue a ver al alcalde Orozco y le exigió que usara su autoridad para arrestarme, para internarme, para hacer cualquier cosa. La discusión fue fea, y el alcalde, sintiendo su propio poder amenazado por la inestabilidad de don Julio, se negó. La ruptura era completa. La fortaleza que parecía impenetrable se había derrumbado desde dentro, y yo, desde mi pequeño rancho, con mi barriga de mentira, había logrado lo que parecía imposible, volver a los poderosos unos contra otros. Con su alianza hecha pedazos y cada uno actuando por su cuenta, el campo de batalla cambió. Estaban heridos, furiosos, y por lo tanto, más peligrosos e impredecibles. Sabía que la fase de ataques sutiles había terminado. La rabia de don Julio, en particular, me preocupaba. Era hora de cambiar mi táctica. Ya no podía ser solo la acusadora desafiante. Necesitaba convertirme en la víctima, la pobre embarazada cuya salud estaba siendo puesta en riesgo por el estrés causado por estos hombres crueles. Necesitaba ganar la simpatía total e incondicional del pueblo. Comencé mi teatro de la debilidad. Con la ayuda de Ana, comencé a difundir la noticia de que mi embarazo era de alto riesgo. Mi edad, el hecho de que fueran quíntuples, todo contribuía a la narrativa. Ana, en sus conversaciones en el centro de salud, mencionaba casualmente su preocupación por la pobre doña Cinda, cuya presión arterial estaba peligrosamente alta debido a tanto disgusto. Dejé de ir al pueblo. Me recluí en mi rancho, cuando alguien venía a visitarme, y ahora más y más personas venían, trayendo comida y ofreciendo ayuda. Los recibía en mi porche, sentada en una mecedora, con una manta sobre las piernas, incluso con el calor. Parecía pálida y frágil. Usaba menos polvo de arroz para parecer demacrada, y me aseguraba de respirar con dificultad. Los médicos me pidieron reposo absoluto. Decía, con voz débil, es mucho estrés para una mujer en mi condición. Tengo miedo por mis bebés. La narrativa funcionó. La imagen de una abuela, cargando 5 vidas milagrosas,
siendo atormentada por hombres ricos y sin corazón, era poderosa. Las mujeres del pueblo, en particular, se unieron en mi defensa. Organizaron una cadena de oración en la iglesia por mi salud y la de los bebés. El padre Anselmo, viendo cambiar la marea de la opinión pública, no tuvo más opción que permitirlo. Mi casa se convirtió en un punto de peregrinación. La gente venía a traerme caldo de pollo, frutas, imágenes de santos. Ya no venían por curiosidad, sino por solidaridad. Me convertí en un símbolo de la lucha contra la injusticia, la personificación de todas las veces que ellas se habían sentido pequeñas e impotentes. Mientras tanto, mis enemigos se quedaban cada vez más aislados. Cualquier acción que tomaran contra mí ahora sería vista como un ataque a una pobre anciana enferma. Estaban de manos atadas. Si me demandaban, serían los monstruos que arrastran a una embarazada en reposo a los tribunales. Si me presionaban financieramente, serían los cobardes que intentan matar de hambre a una madre y a sus 5 hijos. El alcalde Ramiro Orozco fue el primero en sentir el calor político. La oposición en el Concejo Municipal comenzó a usar el caso Cinda como un ejemplo de su negligencia y sus lazos con elementos corruptos. Su popularidad, que ya no era grande, se desplomó. Se estaba volviendo radiactivo. El Jero, que dependía de su imagen para sus negocios de arrendamiento, descubrió que la gente ya no quería negociar con él. Las mujeres lo miraban con desprecio en la calle. Las puertas se cerraban cuando se acercaba. Tonito fue confinado al rancho de su familia por su madre, doña Elvira, quien estaba mortificada con el escándalo y el daño al nombre de la familia. Don Julio era el que más sufría. Su negocio estaba estancado. Su esposa apenas le hablaba, y era visto públicamente como el arquitecto de mi persecución. Mi teatro de la debilidad era, en realidad, mi mayor demostración de fuerza. Había transformado la opinión pública en mi ejército personal, en mi escudo. Estaba completamente segura, protegida por un muro de simpatía y solidaridad. Estaban acorralados, y sabía que, tarde o temprano, tendrían que venir a mí, ya no con amenazas o abogados, sino con una petición de tregua. La pregunta era, ¿quién vendría primero? La primera bandera blanca fue izada por el político, el alcalde Ramiro Orozco. Su situación era la más delicada. Su reelección se acercaba, y el escándalo era un ancla que lo arrastraba al fondo. Necesitaba distanciarse de los demás y limpiar su imagen a cualquier costo. No vino personalmente, claro. Envió un intermediario, un concejal de su confianza, un hombre al que conocía de vista. Apareció en mi rancho al final de la tarde, pareciendo un hombre que iba a un funeral. Se sentó en mi porche, rechazó el vaso de agua que le ofrecí y fue directo al grano. Doña Cinda, el alcalde está muy preocupado por su salud, comenzó, con una sinceridad ensayada. Siente que toda esta situación ha sido un terrible malentendido y quiere hacer lo correcto. Simplemente lo observé, sin decir una palabra, manteniendo mi expresión de cansancio. Me pidió que le trajera esto, dijo el concejal, extendiéndome un sobre grueso. Es una ayuda económica, para sus gastos médicos, para el ajuar de los bebés. Le pide que lo acepte como un gesto de amistad y, a cambio, quizás usted podría aclarar públicamente que él no tiene nada que ver con esto, que su nombre fue incluido por error. Era un soborno, un intento de comprar mi silencio y usarme para limpiar su nombre, dejando a los otros 4 en la hoguera. Tomé el sobre. Sentí el volumen de los billetes dentro. Era, sin duda, más dinero del que había visto en mi vida. Por un momento, la tentación fue real. Podría tomar ese dinero, terminar con todo y vivir el resto de mi vida en paz. Pero miré el rostro del concejal y vi el desprecio mal disimulado en sus ojos. Todavía creían que podían comprarme. Todavía no habían entendido nada. Dígale al alcalde que agradezco su preocupación, dije, con voz suave. Pero lo que un hijo necesita no es el dinero de su padre, sino su nombre, su reconocimiento. Empujé el sobre de vuelta hacia él. Y mi hijo, el que tiene la sangre del alcalde, merece más que un pago secreto. Merece que su padre asuma la responsabilidad de sus actos. No solo por haberlo concebido, sino por haber ignorado mi sufrimiento durante tanto tiempo, por haber sido cómplice de quienes me perjudicaron. El rostro del concejal se ensombreció. No esperaba eso. Está cometiendo un error, doña Cinda. Esta es una oferta generosa. La oferta generosa sería que el alcalde usara su poder para garantizar que mi agua vuelva a correr, que el camino a mi rancho sea reparado, que se haga justicia para todos, no solo para sus amigos, dije,
y mi voz, a pesar de la debilidad fingida, tenía un filo de acero. Dígale que aceptaré sus disculpas cuando sean públicas, cuando admita que falló, no solo conmigo, sino con todo el pueblo. Se levantó, tomó el sobre y se fue sin decir una palabra más. El rechazo de la oferta de paz del alcalde fue un acto calculado. Sabía que la noticia se extendería y fortalecería aún más mi posición. La mujer que rechaza una fortuna por una cuestión de honor. Eso me haría aún más intocable. Y, más importante, enviaría un mensaje claro a los otros 4. No buscaba un acuerdo financiero. No estaba blufeando. Quería una rendición incondicional. La guerra de nervios continuaba. Pero ahora, sentía que el final estaba cerca. Se habían quedado sin opciones. Sus armas, dinero, poder, intimidación, eran inútiles contra mí. Había cambiado las reglas del juego. La batalla ya no era sobre tierra o agua, era sobre verdad y vergüenza. Y en ese campo, yo era la única que estaba armada. El rechazo de la oferta del alcalde fue el martillazo final en la puerta de su fortaleza. El pánico se instaló por completo. Si ni siquiera una cantidad enorme de dinero podía comprarme, ¿qué más podían hacer? La respuesta era, nada, solo esperar mi próximo movimiento. Pero no hice ninguno. Esperé. Dejé que el silencio y la presión pública hicieran el trabajo por mí. Y entonces, comenzaron a venir, uno por uno, no para negociar, sino para confesarse. El primero fue el Jero. No vino a mi rancho. Me encontró en la iglesia, un día de semana, cuando el lugar estaba casi vacío. Yo estaba allí, sentada en la última banca, como parte de mi actuación de mujer devota y sufriente. Se sentó a mi lado. No me miró. Solo miró hacia el altar. Nunca la toqué, doña Cinda, dijo en voz baja, casi inaudible. Usted lo sabe. No respondí. Pero fui un canalla, continuó. Dije cosas. Le falté al respeto. La vi como una conquista. Y lo siento. Nunca debí haberle hablado de esa manera. Nunca debí haber ido a su rancho. Se quedó en silencio por un largo tiempo. Yo también. Era una confesión, no de la paternidad, sino de algo real, del acoso, de la falta de respeto. Le pido perdón, susurró, y se levantó y se fue. Unos días después, recibí la visita de doña Elvira Ramírez, la madre de Tonito. Vino sola, en su elegante coche. Esta vez, no había desprecio en su mirada, solo un profundo cansancio. Me trajo una cesta con panes y quesos de su rancho. «Mi hijo es un idiota», dijo sin rodeos, mientras nos sentábamos en el porche. «Es arrogante, mimado y a veces cruel. Fallé en su crianza», suspiró. «Él jura que no es el padre de su criatura, y yo, como madre, le creo. Pero también sé que mató sus gallinas, y que la humilló, y por eso he venido a pedir disculpas en nombre de mi familia. Le hemos causado un gran mal. Me dijo que había puesto a Tonito a trabajar de verdad en el rancho, para ver si se hace hombre, y me entregó un sobre. Esto no es un soborno», dijo, antes de que pudiera negarme. «Es la restitución por sus gallinas y por el maíz que nuestro ganado comió. El valor justo». Acepté. Era un reconocimiento de culpa, una reparación. Las confesiones no eran sobre mi embarazo, eran sobre los pecados reales que habían cometido. Mi elaborada mentira se había convertido en un confesionario. Para obtener la absolución del escándalo de la paternidad, se veían forzados a confesar sus transgresiones verdaderas. Era una ironía deliciosa. La confesión más sorprendente vino de don Julio. Me esperó en el camino cuando regresaba del arroyo. Parecía un hombre diferente, más viejo, más delgado, los hombros encorvados. «Lucinda», dijo con voz ronca, «perdí el contrato. Mi esposa quiere el divorcio. Mis socios están cuestionando mi liderazgo». Miró al suelo. Yo quería su tierra, la codicié, y usé mi poder y el de mi hermano para intentar quitársela. Bloqueé su agua, esparcí los rumores sobre la plaga. Fui yo. Era una confesión completa, impactante en su honestidad. «¿Por qué?», fue todo lo que pude preguntar. «Porque no soportaba verla. Libre», admitió, con dificultad. «Usted quedó viuda, sola, y en lugar de derrumbarse, floreció. Cuidó de su tierra, se volvió independiente. Y odié eso. Me recordó a mi propia madre, que fue aplastada por mi padre. Creo que no soportaba ver a una mujer como usted ganar. Fue mezquino, fue envidia, y eso destruyó mi vida». Me miró a los ojos. «No sé sobre ese embarazo, Lucinda. Juro por Dios que no lo sé. Pero sé de todo el mal que le hice. Y si hay alguna manera de arreglarlo». Lo escuché. Y por primera vez no sentí rabia. Sentí una especie de tristeza. Él, con todo su dinero y poder,
Era un hombre pequeño, movido por sentimientos pequeños. Arregle el agua, dije simplemente. Devuelva lo que quitó. Asintió y se fue. Al día siguiente, la barrera de piedras y escombros que bloqueaba mi zanja fue removida. El agua volvió a correr, límpida y abundante, hacia mi tierra sedienta. Era el principio del fin. La guerra estaba terminando, no con una gran batalla, sino con una serie de rendiciones silenciosas, de confesiones susurradas en la soledad del campo y en el silencio de una iglesia. Se habían confesado ante mí. Ahora, solo faltaba la confesión pública. El agua corriendo de vuelta a mi tierra fue más que un acto práctico. Fue un símbolo. El flujo de la justicia, por tanto tiempo bloqueado, comenzaba a ser restaurado. Las confesiones privadas me dieron la certeza de que estaban quebrados. Ahora, necesitaba formalizar mi victoria. Le pedí a Mateo que viniera de la Ciudad de México. Esta vez, no como un falsificador, sino como mi representante, un hombre joven, educado, que hablaba su idioma. Él sería mi escudo y mi voz. Mateo organizó una reunión, no en mi casa, ni en la oficina de ninguno de ellos. Eligió un terreno neutral, la sacristía de la iglesia. El padre Anselmo, ahora ansioso por mostrarse como mediador y redimirse a los ojos de la comunidad, aceptó de inmediato. En la tarde señalada, llegaron don Julio, el alcalde Orozco, Manuel Vargas, el Jero y doña Elvira, representando a la familia Ramírez. 5 figuras poderosas, ahora sentadas en sillas incómodas en una pequeña habitación que olía a incienso y cera vieja, esperándome a mí y a mi hijo. Entré apoyada en Mateo, interpretando mi papel de embarazada frágil hasta el final. Mi barriga, ahora simulando casi 9 meses, era inmensa. Me senté y dejé que Mateo hablara. Señores, señora, comenzó con voz tranquila y profesional. Mi abuela está aquí para escuchar lo que tienen que decir. Su salud es frágil, así que les pido que sean breves y directos. Hubo un silencio incómodo. Luego, don Julio, el líder reacio del grupo derrotado, carraspeó. Nosotros queremos poner fin a esta situación, dijo, mirando a Mateo, incapaz de mirarme a mí. Queremos que nuestras vidas vuelvan a la normalidad. La vida de mi abuela tampoco volverá a ser normal, respondió Mateo, fríamente, pero está dispuesta a buscar la paz, bajo ciertas condiciones. Y entonces, Mateo enumeró los términos de la rendición. No eran mis términos, eran los suyos, formulados con la lógica de un ingeniero y la furia de un hijo protector. Primero, una retractación pública. Publicarían una nueva nota en el periódico, pidiéndome disculpas a mí, Lucinda Rosa Mendonza, por el inacoso y la presión indebida que ejercieron sobre mí, admitiendo que sus acciones fueron inapropiadas e injustas, sin mencionar el embarazo, solo la verdad sobre el acoso. Segundo, reparaciones económicas, no para mí, sino para la comunidad. Don Julio financiaría la perforación de un nuevo pozo comunitario, para que nadie más dependiera de desvíos de agua. La familia Ramírez donaría un terreno para la ampliación del centro de salud. El alcalde Orozco se comprometería a usar los fondos del ayuntamiento para asfaltar el camino que llevaba a mi propiedad y a otras pequeñas propiedades. El Jero y Manuel Vargas crearían un fondo de microcrédito para mujeres emprendedoras de la región. Tercero, un acuerdo de silencio. Una vez que se cumplieran los términos, la historia del embarazo y la paternidad sería olvidada. Ninguna de las partes volvería a tocar el tema. Los informes de ADN serían destruidos. Escucharon en silencio, sus rostros una mezcla de humillación y alivio. Las condiciones eran duras, pero les ofrecían lo que más querían: una salida, una forma de cerrar el escándalo e intentar reconstruir sus vidas. ¿Y los bebés?, preguntó doña Elvira, con voz temblorosa. ¿Y la cuestión de la paternidad? Mateo me miró. Respiré hondo. Era la hora de mi última gran actuación. Mis hijos, dije con voz débil pero clara, no necesitan padres que los negaron. Me tendrán a mí, y tendrán el respeto de esta comunidad, que ustedes, a partir de hoy, ayudarán a construir de forma más justa. La paternidad de ellos es un asunto entre Dios y yo. Con esa frase, les di la absolución. Los liberé del lazo de la paternidad ficticia, a cambio de su penitencia real y pública. Estuvieron de acuerdo. Con la cabeza gacha, uno por uno, aceptaron los términos. El acuerdo se selló allí, en la sacristía, con el padre Anselmo como testigo. No había abogados,
No había papeles firmados, solo su palabra, dada bajo el peso de la humillación pública. Y yo sabía que cumplirían. El miedo a que yo pudiera reabrir la caja de Pandora de las pruebas de ADN era garantía suficiente. La guerra había terminado. Yo había ganado. Con el acuerdo sellado, una extraña paz descendió sobre el pueblo. La nota de disculpa fue publicada en el periódico. Estaba redactada con cuidado, hablando de lamentables malentendidos, pero el mensaje era claro. Era una admisión de culpa. Las obras prometidas comenzaron a anunciarse. El pozo, el camino, el fondo de crédito. El cambio era visible. Para mí, sin embargo, quedaba el último y más delicado acto de mi teatro. Cómo poner fin al embarazo que nunca existió. Mi barriga estaba en su tamaño máximo. La gente ya me preguntaba sobre la fecha del parto, sobre los nombres, sobre los preparativos. La expectación era enorme. No podía simplemente decir que todo había sido una mentira. Eso destruiría todo lo que había construido. Me convertiría en la villana, y ellos, en las víctimas. Necesitaba un final que preservara mi dignidad y la simpatía que había ganado. Una vez más, Ana fue mi cómplice. El plan era arriesgado, pero necesario. Una noche de luna nueva, en medio de un fuerte viento que azotaba los tejados de los altos, puse el plan en acción. Grité, un grito largo y agudo, que cortó la noche. Mi vecino más cercano, a unos buenos metros de distancia, lo escuchó y vino corriendo, preocupado. Me encontró caída en el suelo de mi sala. Los dolores comenzaron. Es muy temprano, gemí, sujetando mi barriga. El pánico se instaló. El vecino llamó a otras personas. En poco tiempo, la noticia se extendió. Doña Cinda ha entrado en trabajo de parto prematuro. Ana, que ya estaba sobre aviso, llegó por coincidencia, viniendo del pueblo. Tomó el control con autoridad profesional. Necesitamos llevarla al hospital en Guadalajara de inmediato. Es una emergencia. Los bebés están en riesgo, anunció a la pequeña multitud que se había formado en mi puerta. Llamaron a una ambulancia. El viaje a Guadalajara fue la parte más larga y tensa de todo el plan. Yo gemía y sudaba en la parte trasera del vehículo, mientras Ana monitoreaba mis signos vitales con una expresión grave. Ingresamos en un gran hospital privado, donde nadie me conocía. Ana, usando su uniforme y sus conocimientos, logró llevarnos a una sala de examen privada, y allí, en la privacidad de esa sala estéril, mi embarazo llegó a su fin. Cuando la puerta se abrió de nuevo, horas después, Ana salió con el rostro cubierto de lágrimas. Mateo, que había llegado en coche, estaba a su lado, pareciendo devastado. La noticia que dieron fue trágica. Fue un aborto espontáneo, explicó Ana a una enfermera del hospital, con la voz entrecortada. Su presión subió demasiado por el estrés. El parto comenzó muy temprano. Nosotros perdimos a los 5. La historia fue cuidadosamente construida para ser médicamente plausible. Una mujer de mi edad, con un embarazo de quíntuples, sometida a meses de estrés. Un final trágico no solo era posible, era probable. Estuve hospitalizada durante 2 días, en observación. Cuando regresé al rancho, ya no tenía mi barriga. Estaba vacía. El personaje que interpreté durante meses había desaparecido. La noticia de la pérdida de los bebés causó una ola de conmoción y tristeza en el pueblo. Nadie cuestionó. ¿Por qué lo harían? La historia era demasiado triste para ser mentira. Mi victoria ya era de conocimiento público. La pérdida de los bebés fue vista como el terrible precio que tuve que pagar por ella. Me convertí en una figura trágica. La madre que luchó como una leona por sus hijos y los perdió al final. La simpatía que sentían por mí se transformó en una veneración silenciosa y respetuosa. Los 5 hombres, al enterarse de la noticia, debieron sentir una mezcla de alivio y, quizás, una punzada de una culpa extraña e inmerecida. Fueron absueltos de la paternidad por la tragedia, un final limpio que los beneficiaba tanto como a mí. Mi milagro había desaparecido, pero el mundo que cambió permaneció. La mentira había muerto para que la verdad pudiera vivir. Los meses que siguieron a la pérdida de mis hijos fueron de una calma que no había experimentado en años. Viví mi duelo, un duelo extraño y complejo por 5 niños que nunca existieron, pero que me dieron una voz y me devolvieron la dignidad. La gente respetaba mi silencio, mi reclusión. Me veían como una mujer que había pasado por un sufrimiento inimaginable y había sobrevivido. Y mientras yo sanaba en silencio, el mundo a mi alrededor florecía de las cenizas de la batalla que había librado. La nota de disculpa publicada en el periódico cambió la dinámica de poder en el pueblo para siempre. Ya no era aceptable tratar a los más débiles con desprecio.
La historia de doña Cinda se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que incluso la persona más humilde puede tener una fuerza insospechada. Las promesas hechas en la sacristía se cumplieron. Se perforó el nuevo pozo comunitario, y el agua se convirtió en un recurso compartido, no en un arma. El camino de tierra que llevaba a mi rancho fue cubierto con grava y luego con asfalto, trayendo progreso y acceso para docenas de familias. El centro de salud ganó una nueva ala, construida en el terreno donado por los Ramírez, y el fondo de microcrédito, administrado por un comité de mujeres del pueblo, comenzó a financiar pequeños negocios, una panadería, una cooperativa de costura, una pequeña tienda de artesanías. Mis antiguos enemigos se transformaron. Don Julio, después de un costoso divorcio y la pérdida de su gran contrato, se convirtió en un hombre más callado, más humilde. Se concentró en administrar su fábrica de manera más justa. Tonito Ramírez, bajo la estricta vigilancia de su madre, maduró, convirtiéndose en un administrador de tierras más responsable. El Jero perdió su aura de conquistador y pasó a tratar a la gente con un respeto cauteloso. El alcalde Orozco perdió las siguientes elecciones, y el nuevo alcalde sabía que tenía los ojos de todo el pueblo sobre él. Manuel Vargas continuó en el banco, pero su arrogancia desapareció, reemplazada por una eficiencia discreta. No se convirtieron en santos, pero fueron domados. El poder incontestado que ejercían se había roto. Yo, por mi parte, encontré un nuevo propósito. Las mujeres que fueron ayudadas por el fondo de microcrédito comenzaron a buscarme, no para hablar del pasado, sino para pedir consejo. Me veían como un símbolo de resiliencia. Me convertí en una especie de matriarca no oficial de la comunidad. Mi pequeña casa de adobe, antes un lugar de soledad, se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde las mujeres venían a compartir sus historias, sus miedos y sus sueños, sabiendo que serían escuchadas sin juicio. Ya no era la viuda de Nicanor, no era la vieja loca, no era la madre milagrosa, ni la madre en duelo. Era finalmente solo Lucinda, doña Cinda, una mujer que, en el crepúsculo de su vida, descubrió que la raíz más profunda y fuerte es la que uno cultiva dentro de sí mismo. La tierra alrededor de mi rancho, ahora bien irrigada, estaba más verde que nunca. Mis agaves crecían fuertes y sanos. La vida, después de una larga y dolorosa sequía, había vuelto a florecer, y yo, junto con ella. Un año pasó. La vida en Lagos de Moreno había encontrado un nuevo equilibrio, una nueva normalidad. Las heridas estaban cicatrizando, y los cambios que mi guerra silenciosa había provocado se convirtieron en parte del paisaje. Un atardecer, estaba sentada en mi porche, como siempre hacía, observando el sol pintar el cielo con colores de fuego y miel. Una vieja camioneta se detuvo en mi portón. No era ninguno de mis antiguos verdugos. Era don Ramiro, el viejo agricultor que, como yo, había sufrido por la falta de agua. Traía una pequeña caja de mangos. Doña Cinda, dijo quitándose el sombrero. La primera buena cosecha en años, gracias al pozo nuevo. Quería que usted fuera la primera en probarlos. Lo invité a sentarse. Nos quedamos allí, en silencio por un rato, comiendo los mangos dulces y jugosos, viendo llegar la noche. «Sabe, Cinda», dijo, después de un largo rato, «ya nadie habla de aquello. Sobre los bebés. Es como si nunca hubiera pasado». Me miró, sus ojos arrugados llenos de una sabiduría antigua. «Pero sabemos qué pasó, ¿verdad?» «Pasó, y lo cambió todo». Sonreí, una sonrisa genuina. «Sí, Ramiro, pasó. Nunca creí que fueran 5». Continuó, en voz baja, confidencial. «Y para serle sincero, nunca creí que fuera ninguno. Discúlpeme la franqueza. No me ofendí. Simplemente continué mirándolo, esperando. Pero creí en su dolor», dijo, y su voz se quebró un poco. «Creí en su rabia. Era la misma rabia que yo sentía, que todos sentíamos. Usted simplemente le dio un rostro de madre, y contra una madre nadie puede luchar». Se levantó, se ajustó el sombrero. «No sé qué tipo de magia hizo Cinda, y no quiero saberlo. Solo vine a decirle gracias». Se fue, y me dejó allí con mis reflexiones. Lo había entendido. Había entendido la verdad detrás de la mentira. Quizás otros también lo habían entendido. Quizás todo el pueblo sabía, en algún nivel profundo y no dicho, que los bebés no eran reales, pero eligieron creer en la historia, porque la necesitaban. Necesitaban un milagro para creer que el cambio era posible. Necesitaban una fábula para darles el coraje de enfrentar la realidad. Mi mentira no fue un engaño,
Fue una parábola, una historia contada para enseñar una lección, para inspirar un cambio, y como todas las buenas parábolas, no importaba si los detalles eran fácticos, lo que importaba era la verdad que contenía, la verdad de que el silencio puede romperse, de que los poderosos pueden caer, y de que una sola mujer, armada solo con su inteligencia y su dolor, puede mover montañas, o en mi caso, puede hacer brotar agua donde antes solo había polvo. La vida tiene una forma curiosa de cerrar círculos. Años después de que Nicanor se fuera, finalmente entendí lo que era un hogar. No era la casa, las paredes de adobe, la tierra. Era el sentimiento de pertenencia, de respeto. Y yo lo había construido, no con un marido o hijos, sino con mi propia fuerza. Mateo y su familia venían a visitarme con más frecuencia. Mis bisnietos corrían por el patio, donde un día me sentí tan sola, llenando el aire con risas que eran la más dulce de las músicas. Mateo nunca más tocó el tema de nuestra gran farsa, pero a veces lo sorprendía mirándome con una mezcla de amor, orgullo y una pizca de asombro, como si todavía no pudiera creer la abuela que tenía. Ana, la joven enfermera que fue mi cómplice, se convirtió en la jefa del nuevo centro de salud. Se casó, tuvo hijos y se convirtió en una de las líderes más respetadas de la comunidad. Nuestra alianza secreta se transformó en una amistad profunda y silenciosa, forjada en el fuego de aquella batalla. Un día estaba en el pueblo y pasé frente a la fábrica de ladrillos de don Julio. Él estaba en la puerta, conversando con algunos obreros. Nuestras miradas se cruzaron. Ya no había odio allí, solo un reconocimiento cansado. Asintió con la cabeza, un gesto mínimo, casi imperceptible. Yo correspondí. Era nuestra paz. Una paz construida sobre las ruinas de una guerra de la que ambos sobrevivimos. Nunca me sentí culpable por la mentira que conté. Fue un arma de guerra, usada en una batalla que no comencé, pero que estaba decidida a ganar. Y las consecuencias de mi mentira fueron más beneficiosas que la verdad opresiva que existía antes. A veces, se necesita un remedio amargo para curar una enfermedad profunda. Mi historia fue el remedio que nuestro pueblo necesitaba. Envejecí. Mi cabello se volvió completamente blanco. Mis manos, aún más arrugadas. Pero mis ojos, decían las personas, tenían un brillo que no tenían antes. Era el brillo de la paz de quien conoce su valor, de quien luchó sus batallas y encontró su lugar en el mundo. Me convertí en la doña Cinda de la leyenda, la mujer que quedó embarazada de quíntuples a los 68 años. La historia se convirtió en parte del folclore local. Los niños la escuchaban de sus padres, cada vez con más adornos y exageraciones, pero su esencia, la lección sobre coraje y justicia, permanecía, y eso era todo lo que importaba. Hoy, sentada aquí en mi porche, con el olor a tierra mojada subiendo del suelo después de una lluvia rara, miro mi vida, una vida que parecía destinada al silencio, a la sombra, pero que encontró una voz resonante al final. No tuve los 5 hijos que inventé, pero, de cierta forma, di a luz a algo mucho más grande. Di a luz a una nueva conciencia en mi comunidad. Di a luz al coraje en otras mujeres. Di a luz a la esperanza donde antes solo había resignación. Y esos son hijos que nadie puede quitarme. Seguirán creciendo y dando frutos mucho después de que yo me haya ido. La historia que les he contado no es sobre un embarazo milagroso. Es sobre el milagro que ocurre cuando una persona, solo una, decide que ya es suficiente. Es sobre cómo la debilidad puede transformarse en la mayor de las fuerzas. Es sobre el poder de una narrativa, el poder de contar tu propia historia en lugar de dejar que otros la escriban por ti. Mi nombre es Lucinda Rosa Mendonza, y esta fue mi historia, la verdad detrás de la mentira. No sé si lo que hice fue correcto o incorrecto a los ojos de Dios o de los hombres. Solo sé que fue necesario. Y si mi viaje, la voz de una vieja de Jalisco, te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar o sentir, entonces mi trabajo aquí está hecho. La semilla de mi historia ha sido plantada. Ahora, te toca a ti regarla. Si crees que más historias como esta merecen ser escuchadas, que más voces silenciadas necesitan un megáfono, entonces haz tu parte. Deja tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué sentiste. Dale un like para que esta historia viaje más lejos, como las semillas llevadas por el viento. Y claro, si llegaste hasta aquí y todavía no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal, porque hay muchas otras Lucindas por ahí, cada una con una batalla diferente, cada una con una historia que necesita, desesperadamente, ser contada. Juntos,
podemos escucharlas. Gracias por acompañarme en este largo camino. Quédense en paz.